mientras vemos a Mourinho al lado de Agustín Herrerín, el delegado del campo del Madrid, un pedazo de crack también, Enrique Ortego. Ahí vemos los gestos de concentración de uno y otro. Desde luego hoy va a ser una medición, va a ser un poder a poder, y vamos a ver cómo están las fuerzas en lo emocional y en lo futbolístico, ¿no? La verdad es que los dos van a jugar con el mismo dibujo, con el mismo sistema. Es decir, si está Busquets siempre de medio centro, va a estar Pepe ahí. Menos creativo quizá, menos facilidad de pase, pero más seguro defensivamente. Si va a estar Kedira en un lado, está Xavi. En el otro va a estar Iniesta y va a estar Marcelo. Es muy parecido, cambia simplemente las condiciones de los jugadores, Kiko. Sí, mira, acá con Alves, ahí están los dos brasileños charlando otra vez. Esa reja que separa el túnel, la salida del túnel del Bernabéu. Eso es lo que van a llamar el miedo escénico los rivales. Y es que cuando encaras la escalinata de subida, es tan alto la tribuna de enfrente que tienes del Bernabéu que no ves el cielo, Kiko. Sí, pero casi que ayer, ¿no? Casi que lo toca con los dedos, porque cuando sueñas de pequeño ser futbolista y apareces por ahí abajo con los colores de tu equipo, es vivir una sensación, una emoción que te das cuenta que has cumplido un sueño, ¿no? Y realmente el ambiente está hoy precioso, hay un colorido, y seguramente si no hubiese partido de Copa del Rey el miércoles estaríamos hablando de otra cosa, Antonio, pero bueno, temas psicológicos importantes. Estas son las alineaciones en el Madrid. Casillas en la portería, defensa para Ramos, Albiol, Carballo, Marcelo, centro del campo para Pepe, Kedira, Xavi Alonso, y arriba Di María, Benzema y Cristiano Ronaldo. Xavi Alonso debería ser el vértice más retrasado, con Pepe Kedira como guardaespaldas. En el Barça, Valdés, Dani Alves, Puyol, Piqué, Adriano, Busquets, Xavi e Iniesta en el centro del campo, Pedro, Messi y Villa, la delantera MVP para presentarse ante el Bernabéu. Y vaya ambientazo ahora mismo en el estadio del Real Madrid. 80.000 banderas blancas ondean al viento en el fondo sur, un escudo gigante del Real Madrid, y en el fondo norte esa pancarta ya mítica de hasta el final vamos Real. Hasta el final vamos Real, es la pancarta que está agarrando Guas. Vaya mosaico, por cierto, lo tenemos uno preparado nosotros para, bueno, el final del partido, dependiendo de quién gane, que también le va a sorprender. Ahí está ese fondo con el escudo del Madrid, impresionante. A recoger, anfiteatro, ¿eh? A recoger toda esa banderita luego, Quique. Bueno, nos quedamos hasta la por la mañana para recoger la banderita. Nosotros nos quedamos hasta las 2, Por eso, ya ahí dejamos el premo, que estamos hasta las 2 de la mañana. tenemos un extra de 2 a 3, podemos recoger la banderita. Oíla, Kiko, ¿eh? Sí, estamos ya, poco a animal del poco. directo y de la televisión. Susana se queda también, ¿eh? Yo no, yo paso. No. Si aquí no trabajamos nosotros, te quedas. Oye, no sé qué le pasa ya a Mourinho, que está hablando con Chendo y con el jefe de prensa, con Oscar Ribot, con una cara extraña, con mala cara, después de saludar a Pep Guardiola, que no quiere decir nada, pero algo no le ha gustado. Bueno, pues habrá que saberlo. Ahí está el saludo entre Mourinho y Pep. La cara es de pocos amigos, ¿eh? Sí. La cara es de pocos amigos, es lo que decía Guas después justo de saludar a Pep Guardiola. José Mourinho, ahí están los dos capitanes. Atención a la novedad en el Barça. Juega Puyol, lo hace de titular. Ahí está rajándose con Casillas, que la foto oficial con los árbitros. Y ahí está Pep Guardiola sacando el precinto de la botella de agua. Hoy va a ser un día de muchos litros de agua y mucha tensión. Bueno, Antonio, no vale para nada porque hasta que el Manolo empieza a correr no sabemos nada. Bueno, con la primera de la frente a Guas porque le cambian el campo al Madrid. Claro, eso es decir, La primera de la frente ha ganado el sorteo del Barça a Guas y le cambian el campo al Madrid, ¿no? claro, es que veía que Cristiano se venía a la derecha y Di María a la izquierda. Y digo, van a cambiar las bandas. Ahora como hay que cambiar el campo, a lo mejor ya no, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado esto o cómo no ha cambiado tanto? Porque esta batalla emocional y psicológica será desde el principio de los tiempos en las batallas, ¿no? Y sobre todo de cara, Antonio, al partido, lo hemos dicho antes, del miércoles, ¿no? El tema de coco, de confianza, un buen resultado del Real Madrid, estamos hablando de diferencia de puntos, pero el aspecto psicológico para mí el día de hoy, de cara al futuro, es muy, muy importante. Pues sí, Cristiano a la derecha, arranca el partido, Cristiano a la derecha y Di María a la izquierda. Bueno, pues todo preparado, va a comenzar la batalla final por la Liga. Muñiz mira el cronómetro, se pone el silbato en la boca. Arrancó la batalla en el Bernabéu. Justo cuando llega Valdés a la otra portería, porque claro, estaba en la de Casillas ahora. No es mala esa, Antonio, la de buscar Cristiano a la espalda de Adriano y echar una mano Di María a Alves y Pedro que va a jugar con Marcelo, ¿no? Esta parte del campo va a ser apasionante. Y fíjate los cuatro jugadores que tenemos aquí, ¿eh? Y esto ha cambiado con respecto al partido de ida. La primera patada la da el Madrid, primera falta a favor del Barça en el partido del Camp Nou fue Villa a Cristiano Ronaldo. Pero recordemos también que en el partido de ida Cristiano empezó a la derecha y Di María empezó a la izquierda para marcar a Alves y acabó de lateral izquierdo a los 5 minutos. Tienen un baluarte con Alves arriba el Fútbol Club Barcelona, pero atrás el Arsenal ya le demostró que incluso el propio Shakhtar, que ahí también tiene un talón de Aquiles el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver qué pasa en la batalla
Hernández con Adrián y con Cristiano Ronaldo. Balón arriba, pega de cabeza Albiol. La mata Busquets, a la izquierda controla, se quiere marchar, ahí está Iniesta. Se echa encima, le robó la pelota a Ramos, viene Cristiano. Al final hay balón para el Madrid. Veíamos el tema de Pepe, ¿no? Cómo iba a buscar rápidamente a Xavi para que no se diese la vuelta y tocar con claridad. Ahí tiene que estar atento Kedira, cerrar un poquito, entonces sería Busquets el que hace superioridad numérica por parte de la grada en el Vamos a ver, Kiko, si hoy Pepe hace lo mismo que hizo San Mamés. Ser medio centro cuando su equipo tiene el balón y líbero cuando no lo tiene. Vamos a verlo porque de momento el Barça no ha hecho ninguna jugada de ataque. Balón que va a poner en juego Fútbol Club Barcelona, ahí está Adriano. No está por delante Quique, sobre todo porque Leo Messi es un solo jugador en el que no debe estar Carvalho, Albiol y Pepe contra él. ¿Sabes lo que digo? Debe lanzarse los metidos, claro. 2 minutos de la primera parte, manda el balón para el Fútbol Club Barcelona, que es quien la lleva y sale Piqué tocando en corto para Busquets. Se da la vuelta, le deja recibir el Real Madrid, que está esperando en su campo la línea de presión, la marca arriba, Xabi Alonso. No llega Iniesta, balón para el equipo de Mourinho. Que ya sale del banquillo, está de pie, Guardiola de momento sentadito. Y hay una novedad respecto al partido de ida. En el partido de ida Piqué era central derecho cuando Cristiano estaba en la derecha y... Mira, el Madrid está presionando arriba y viene Xabi Alonso, se gana, roba de nuevo Pepe atrás, cayó de Busquets, falta a favor del Madrid, falta del mediocentro del Fútbol Club Barcelona. No saca de banda, que está muy clara la falta. Sí, hoy Puyol es central derecho y Piqué central izquierdo. Que se deja de un golpe en el ojo, a ver. Está en encontronazo. Pues en la cara no le han dado precisamente. Gritos de Real Madrid, en el Bernabéu, y viene Cristiano Ronaldo, quiere cargar a Adriano, la saca para Kedira de momento corre hacia atrás, lo toca para Xabi Alonso. Alonso con la bola, se la robó el Barça, juega Iniesta, Messi, otra vez ahí sale por dentro, viene Xavi, ojo que está tirando el marca arriba Pedro, también está Villa, más en corto, ahora Pepe, falta a favor del Barça, juego trabado, se pelea y se disputa cada balón como si fuera el último. Y Pepe que va a estar en todas, ¿eh? Sí, el San Mamés tuvo un protagonismo extraordinario, tanto defensivamente como incluso un poquito en la salida de balón. Ahora estamos viendo a Pepe con Xavi Hernández y es Busquets el que quedaría solo y por eso Kedira no le debe dar aquellos metros, ¿no? Porque Leo Messi viene a recoger. El partido está en el centro del campo porque las bandas están el día de hoy muy claras. Es la batalla por la tierra media. Mira ahora mismo en el centro. La batalla por la tierra media y está la pelota para Busquets, toca a la izquierda, viene otra vez para Adrián, para Piqué. Piqué de momento transita con la pelota con libertad, va a tocar hacia Leo Messi, que fíjate dónde viene a recibir la bola para ayudar a los suyos. Esto también es muy de Guardiola, crear superioridad. Viene Messi con Pepe, saca la pelota a la derecha para Alves, le dejó de rifada y viene Pedro, pero recupera otra vez Alves, balón para Xavi por dentro, de momento viene el pobre del Fútbol Club Barcelona, mete el pase arriba para Messi, muy largo, va a arrancar en cualquier caso, aparece Marcelo, tocó Messi, se lleva la fuera de línea, ¿qué pasa ahí? Balón, no se decreta todavía, Muñiz no sabe para dónde va, da balón, de momento para la jugada, habla con el asistente y vamos a ver qué determina. Se equivoca porque el que le toca la pelota a Messi. Con la Y luego Marcelo se lleva a Messi. Ya él no lo ve, el árbitro ya en línea, el juez de línea no lo ve porque ya se irá al suelo. Pero al final rectifica. Saca Marcelo la pelota arriba, viene a cabecear Pepe, otra vez salta por encima Xabi Alonso. El cielo los surca también la pelota de la sexta. Balón hay que ir a la derecha por la contra, viene Cristiano. Esto es lo que no quería Guardiola, viene Cristiano. El autopase muy largo, cortado Adriano. Falta de Cristiano sobre Adriano. Mira, y la primera alegría que se da a Kedira, que al estar Pepe en el terreno de juego, hoy va a estar más liberado con Xabi Alonso, él cambia. Banda derecha, inmediatamente ya estaba en el punto de penalti preparado como hace la selección alemana para el remate. Sí, porque el Madrid va a tener, ahora mismo tiene 3 mediocentros, Pepe, Kedira y Xavi. Pero en ataque el que se va a descolgar más siempre Kedira. Y Xavi se va a quedar con Pepe. Pelota para Xavi, toca en corto, aparece Busquets, le dejan avanzar, ¿no? Empieza el encuentro, mal error, ahora en el pase, luego en el Barça que tiene una precisión cirujana, balón para el Madrid, saca Ramos rápido atrás, la pelota es para Albiol. Viene a su lado a Carvalho, ahí está Albiol de momento de la presente Pedro, la manda arriba, balón en largo para Cristiano Ronaldo, Piqué de cabeza, la deja muerta para Adriano, controla el Barça, vaya juego de estrategias, ¿eh? Sí, pero estamos viendo el tema que seguramente Mourinho debe de fijar un poco entre Xavi Hernández y Busquets, ahí está la batuta del Fútbol Club Barcelona. En cuanto viene ahora, mira, con Messi, no están marcando los centrales, pero hace superioridad numérica del centro ahora con Busquets cuando venga a recuperar. Claro, esa es la gran virtud del Barça, provocar superioridad numérica y posicional en toda la zona de Busquets. Míralo, ahí está el Madrid, encima del Barça como si fuera el Inter de Mou, a la marca sobre el hombre prácticamente, el hombre que puede recibir la pelota, cortó Marcelo, balón arriba, saltaba Pepe, se la comieron los dos, también Alves, uy, el cruce con Xabi Alonso, protesta Mourinho, balón para el Barça en banda. Y ya vemos que Messi, si se tiene que decantar por una banda para caer, va a ser la derecha, para buscar 2 contra 1 por la banda derecha contra Marcelo. Avanza Xavi, le sale el encuentro Xabi Alonso, la deja corta para Busquets, le comía la espalda a Benzema, ojo Busquets
Iniesta abre a la derecha para Messi, viene a recibir. No ocupa el lugar de 9, es el 9 mentiroso, como diría Tino Vilanova. Y viene Messi, el pase interior, no hay nadie. Cortó Ramos. Ramos la banda arriba en profundidad y para Cristiano, ventaja para Piqué que sale al cruce. Piqué controla, tocó por elevación, no va a llegar Adriano, la corta de cabeza que tira. Ahora hace con el pecho Piqué. Piqué todavía en campo de Barça, lanza el balón arriba muy largo, no va a llegar Pedro, corre Pedro. No llega el de Tenerife, sacará de puerta Casilla. Y otra novedad respecto al partido de ida, Dani Alves no está jugando tan arriba como entonces. Aquel día a los 5 minutos ya había convertido a Di María lateral izquierdo y hoy sin embargo no es así. Es el área de Casilla, que patea arriba, escucha muy de cerca los cánticos de los suyos, hay un cabecea, uy, la toma será de Villa, le ha comido la espalda a Ramos, se va Villa, pero tiene por delante al Viol, cortó el Viol, madre mía, si se va para arriba. El Madrid la mueve rápido, viene para Benzema, entre Alves y Puyol, ahí está Alves, le tiró la mano a Benzema que persigue, viene Caní, retraso para Valdés, el primer hombre que toca en el Barça, Valdés a la derecha para Alves, Alves de momento de la presión, cortó Di María. Bien presionado, Madrid más presión acompañando, Di María al hombre que tiene el balón, Marcelo al receptor que era Pedro y Xavi Alonso al otro receptor que era Busquets. Ahí está la pelota, cayó Pepe, sacará el Madrid. Se queja Xavi Guas. Sí, se ríe Xavi más que nada porque, vamos, se ha dejado caer Pepe claramente. Mourinho se cuela casi sin teléfonos al campo, y Sí, cuando viene el está límite. nervioso, Fíjate, muchas Kiko, instrucciones a Benzema. donde defiende el Barça las faltas laterales, fuera del área grande, Saca 5 metritos y si un poco más lejos, otros 10 metros. Si viene Xavi Alonso, le va a meter mucha rosca bien profunda, la pelota finalmente va a la frontal del área, Ramos no llega, cabeceo finalmente. Ahí Piqué, viene otra vez Messi, Messi se hace con la bola, viene por delante a Villa, de momento Messi conduce, repega el Madrid, pero entierra en el área y aparece por dentro Adriano. Adriano saca la pelota fuera para Villa, viene otra vez Pepe, Villa por dentro, le metió la bota al Viol, muy seguro al Viol de momento, Y demasiado esfuerzo. Fíjate que estamos hablando solo de 8 minutos el que debe de realizar Pepe. Pues está medio hiperactivo y quiere estar absolutamente en todos lados. ¿Te estás dando cuenta, Guas? Sí. Está revolucionado y eso en el transcurrir de los minutos y te va mermando. puede hacer caer en imprecisiones y en faltas y quizá alguna tarjeta. Te podría costar ganar a su equipo, no solo a él. Ahí viene Xavi Alonso con los esquinas con la pelota, la controla, la zona, la pone arriba en profundidad, ahora para que diga. Obstrucción de Adriano que corría ahí, que se metió por medio de la delantoida amarilla para el brasileño. hace basculación para cerrar y solo va al hombre, no va al balón y es tarjeta. Es un error porque se desentiende el balón cuando la pelota ya era muy larga y tenía Y no llegaba, ¿no? Pero vamos a ver aquí la imagen cómo se desentiende ese tío con la camisa a Kedira, se pone delante. Hoy vemos a Kedira muy atento a ayudar a Sergio Ramos en la derecha para que el Barça no provoque el 2 contra 1 de Villa y Iniesta contra Sergio Ramos. Bueno, vamos a amarilla, vamos a ver, ahí está Xavi Alonso, también Cristiano Ronaldo. Vamos a ver quién la patea. Desde ahí marcó frente al Tottenham. Posición muy similar, ¿no? Ortega un pelín más cerca, sí, la diferencia del portero. Sí, colaboró un poquito con manos de goma, ¿no? La gran diferencia del portero. Que luego tuvo un par de intervenciones. Es de gana, Antonio. Eso es muy también de Gómez, el portero del Tottenham al que ha eliminado el Real Madrid. El Madrid mete dos a la barrera, mete a Pepe. Viene Cristiano, Valdés bajo palo, le chuta Cristiano. Valdés. ¡Ay, cómo bloqueó! No vio que nadie, mira el bote estaba ya Y le a bota 15 centímetros de él. y le bota adelante. Efectivamente, por donde está Pepe. Donde está Pepe, Pepe se agacha. Ha caracterizado siempre la compensación. Y el Madrid como va arriba a presionar para que la salida del balón del Barça no sea la de siempre, que es el central izquierdo se va para allá, el derecho aquí y Busquets se mete. Ahí ha ido Benzema a hacer la primera tapada de balón. Juega la pelota para Puyol a la izquierda con Piqué. Piqué en corto para Busquets, le sale Benzema. Y ahora va muy solidario también y el Barça bastante compacto, tocando la bola, pero de momento no encuentra la precisión en 3 cuartos de cancha que desea. El Barça está dejando sobre todo la opción para hacer daño al Real Madrid con la diagonal de Pedro o Villa, porque Messi viene demasiado atrás a recibir y tanto Albiol como Carballo están haciendo un partido súper raro, porque es que no tiene solo sus hombres. No tienen referencia ninguno de los centrales, pero eso hace mucho daño a un equipo, ¿eh? Cuando no tiene referencia a los centrales, hoy y el Pepe es el que tapa la línea de pase de Messi siempre. Es el que se ha quedado el perfil de vértice un poco más retrasado entre los dos centrales, incluso cuando tiene la pelota al Fútbol Club Barcelona, y Xavi Alonso se perfila como volante, como interior zurdo, como Eso que es, por la izquierda para su perfil derecho, para meter los balones confiados al área, ¿no? Y lo que ya tenemos claro es que Pepe hoy es medio centro puro y duro. Hoy no
menos se mete de líbero cuando el contrario tiene el balón. Hoy no hace el movimiento que hizo continuamente en el partido de San Mamés, que era evidentemente para tapar a Llorente. Hoy, como no tiene un delantero centro fijo el Barça, hoy no tiene que hacer ese movimiento. Pelota que pone Iker arriba en el fuera de juego anterior de Dani Alves, la cuelga, la bombea al campo de fútbol Club Barcelona, salta Puyol con Benzema. El balón que llega botando a las manos de Valdés, casi de portero a portero. De momento 12 de la primera parte, sigue el 0-0 del marcador entre el Barça y el Madrid, un 0-0 que favorece al Fútbol Club Barcelona, porque su intención es salir vivo del Bernabéu, mantener la distancia e incluso asestar el golpe definitivo. En el Madrid solo vale ganar o ganar. Ortego. El Madrid, el que se descuelga del centro del campo es Khedira, lo ha comentado antes Kiko, está claro. Khedira es el que va a salir. Además, eso en Alemania lo hacía mucho y sobre todo en las selecciones. Con el Vesteiger era el que más se descolgaba y hoy sabe que se quedan atrás siempre Xavi y Pepe. Es un jugador box to box, de ida y vuelta, y está la pelota otra vez para Busquets, toca en corto con Messi. Messi, la pelota que viene por dentro, conduce ahí, viene el genio argentino del fútbol mundial del siglo XXI, balón otra vez ha cortado Pepe, toca para Cristiano, la diagonal, Cristiano contra todo. Cristiano, se anticipó Alves, se chocó con Puyol, la nada, la pone pequeña, diagonal larga, balón que le va a llegar a Villa, viene Ramos que quiere evitar que controle, lo hace el Walker, retrasa la pelota para Iniesta encuentra como socio a Busquets, no se descompone el Barça, ahí está Busquets, de momento avanza con la pelota, quiere hacer que salga moviendo el peón ahí a Khedira, en el tablero del Bernabéu, balón ahí para Villa, cae Adriano mejor dicho, falta a favor del Barça. Poca confianza en Adriano, ahora una y otra vez repetía Iniesta el pase con Busquets, y estaba totalmente solo. ¿Cómo se llama Marcelo? Bajó de línea. Y menos mal que no le coge la pierna apoyada, porque le podría haber hecho daño al asistente. Vemos como define que vemos en la sexta, con la falta. Antonio, te quería comentar como Villa se abre mucho más a la izquierda que Pedro por la derecha. Pedro está ahí más como de interior para dejar todo el costado derecho a Alves, que ya le vemos. Mira, ahí estaba buscando ya Piqué Alves. Y otra vez el duelo, por cierto, de Carvalho con Messi, como vivimos en el Camp Nou, ¿no? Demasiado parado el Fútbol Club Barcelona, Antonio. Sí. Demasiado jugador en poco espacio y eso facilita el trabajo. Quiere crear el género del Real Madrid, ¿no? Que darle la pelota sería condenarlo un poquito como hizo la temporada pasada. Di María, viene el balón. Cristiano se sumaba al ataque, la metía Di María. El puñal hacia arriba y ha cortado el Madrid otra vez. Falta. Puyol, Qué importante es Puyol en este equipo. Sí, para atacar, incluso para atacar. Hemos pensado lo mismo para atacar, porque además el riesgo que tienen esos balones y la seguridad que tiene en sí mismo, después de 3 meses sin jugar. Solo entrenó ayer, creo, un día. Bueno, lo mismo nos han engañado, Sí, yo entrenó dentro, ¿no? Niño. Os lleva mucho tiempo. Se reincorpora, pero ayer le dieron el alta, que es lo que nosotros sabemos que ayer le dieron el alta. Pero si se la juega a un partido de máximo nivel, es que ha entrenado mucho más de lo que pensamos. En teoría la lesión no era para tanto tiempo, pero decían que claro, había recaído, que todavía le dolía. 3 meses, mucho, no daban con ellos cerca de 3 meses para algo que parecía que iba a ser. Que era una cosita de 15 días, un mes, ¿no? De todas maneras, con un solo entrenamiento, la sorpresa ha sido lo comentábamos en la previa de cara al exterior, pero seguramente interna ha sido poco sorpresa. Pep no se la va a jugar con Puyol y con lo que viene ahora de eso, por eso digo. Mucho secretismo ha habido en torno al capitán. Sí. Tío fundamental, sobre todo también porque libera mucho a Busquets. del centro del campo para tocar. Para el Barça Busquets es absolutamente fundamental. Y el que busca a Busquets ha visto es Khedira. Para que no toque con claridad es Khedira. Khedira es el hombre que flota por delante de los dos mediocentros, que son Pepe y Xavi un poco, y es el que más sale a buscar. Un poco el hombre boya ahí, ¿no? Sí, el que más sale a recibir, a presionar. Ahora le pide perdón 2 veces a Dani Alves porque no le ha pasado el balón y ha preferido dárselo a Valdés. Pelota de Xavi retrasa para Piqué, ahí está como central zurdo, sale con la pelota controlada. El diestro que sale diagonales, dando daño hacen también a sus rivales, es el primero que ataca desde la defensa, balón otra vez a la izquierda, toca a Villa de momento le tira la mano a Ramos que le persigue, como sigan así se van a meter en el campo del Barça, ahí toca Adriano, retrasa para Piqué. Primeros 15 minutos, Antonio, precauciones y respeto, sobre todo muy ordenado ambos equipos sin balón, pero profundidad y riesgo, por ahora, poquito menos posible. Y el Madrid que sale a campo contrario a buscar, Si vemos, esta jugada es el ejemplo exacto. Xavi Alonso ha buscado a Xavi, Di María ha buscado a Alves, y el Madrid está yendo bastante a buscar a los hombres. Alves en la banda pegadita, arrastrado Di María, toca por dentro, viene el tuya mía, en el voy y vengo de Pedro, otra muy de Pep Guardiola, boda Xavi, ahí balón para Busquets, otra vez Xavi recibe, pero enseguida tiene ahí a Xavi Alonso o a Khedira. E incluso a Pepe cuando se descuelga un poquito el Barça hacia arriba. Ahí viene Piqué a la izquierda, vamos otra vez para Iniesta. Iniesta quiere inventar, vaya pase de Mendy. Así llegó el 1-0 de la manita en el Camp Nou, la pelota que se pierde y jugará Casillas. El problema es que para el Real Madrid de cara a los próximos
últimos minutos, Antonio, es que el despliegue físico está siendo mayor por parte de él. Xabi Alonso no para de hablar con Pepe, Pepe con Kedira, y están corriendo, vacilando de un lado para otro. Lo hemos visto, Mayor desgaste porque es intentar que el Barça no juegue. No pensar que ellos también tienen, cuando tengan el balón, jugar. Pelota arriba. Cabecea bien ahora Busquets delante de Kedira, la gana Iniesta, la baja al piso. Ahí está jugando el genio también Manchego. Toca hacia atrás Xavi, prolonga para Alves, de primera juega para Pedro. El Barça quiere meter rapidez a la circulación, dinamismo. Cómo corren los jugadores de Pep Guardiola. Cómo corre Mariano para proteger la zona. Ahí está, de momento Busquets, no hay pasillo prácticamente para llegar a ninguna de las dos porterías. Está el camino ocupado, balón arriba. Metía la cabeza al Albiol, muy atento. Ahí la baja la Cristiano, conduce Cristiano, controla Cristiano. Retrasa para Carvalho, el paisano la pone arriba. Ahí salta de cabeza Adriano, la gana para Busquets, juega de espalda, presiona Xavi. Balón otra vez para Adriano. Adriano toca para Piqué. No es que falte, Antonio, movilidad arriba, lo que falta son efectivos, porque son demasiados cuadros los que tiene el fútbol profesional por detrás del balón para tocar ellos. Mira ahora mismo. Sube Adriano, retrasa para Iniesta. Iniesta en corto para Xavi. Atrás para Busquets. Levanta la cabeza, apenas hay opciones, está todo muy cerrado. Hay un atasco enorme por la zona central. El Barça necesita el centro fuera para llegar a la portería de Iker. Y el Madrid necesita solo un error del Barça, robar la pelota y salir a la contra. Nos ha encantado ahora mismo porque es lo que provoca y quiere empujar el juego por banda para que centren, porque por medio lo tiene totalmente todo controlado. Pero totalmente. Busquets le mete un poquito más de rapidez en la zona caliente de toque del Barça. Balón para Alves, Alves controla, se le echa encima Di María. Medio segundo te mata, como tardes un poquito a soltar la bola, te la quitan. Ahí está Pedro. Pedro para Xavi, viene delante de Pepe, de momento le mete cloroformo. Está durmiendo el Madrid, el Barça con la bola. Ahí está Busquets, de momento se gira, no lo ve claro, conserva la bola. Esta es una indicación clara de Guardiola, Ortego. Fíjate, el Madrid todo por detrás del balón. Todo por detrás del balón y, por supuesto, marcaje zonal, pero con una insistencia absoluta en cada Esa es carril. la de Bo, pero lo de Pep Guardiola, Kiko, es no perder la bola, sobre todo en el campo del Madrid, ¿no? Porque sabe la velocidad y que ellos juegan al espacio de la contra como nadie, no quieren perder la pelota. Lo que pasa es que hoy Messi está demasiado atrás y pierde un referente arriba. El Barça no sabe cuando toca ahí a quién dársela arriba porque no lo hay. Viene con el boy y venga ahora el Fútbol Club Barcelona con Messi y con Iniesta. De momento quiere cambiar el sentido de la jugada, toca el corto para Xavi. Xavi, le tira el desmarco por abajo Pedro, retrasa para Puyol, no lo ve claro el Barça, bien tapa al Madrid, al campeón de Liga y al líder de la Liga BBVA. Se ha metido Villa por dentro a intentar precisamente lo que Kiko comentaba, tener una referencia por delante del balón. Toca Alves, la bata con el pecho Iniesta, fíjate hasta dónde tiene que venir Iniesta. Buena pelota. Me eleva el balón ahí para Messi, ojo que peligro, Messi que toca con la cabeza. ¡Casilla! Me pasó el otro día con el Sander-Donner, casi la misma, que queda mano a mano y la intenta también Por arriba. por arriba. Iker que no cae Idea solo, de peligro que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, se colaba Messi. Se le quedó muy hacia la izquierda, yo creo, para luego elevarla, ¿no? Se le quedó muy parada, muy No suave. aparecía, muy atrasado y de repente aparece en zona de remate él solo. Ahí está, pelea Di María, viene Xavi Alonso, la gana Xavi Alonso con Alves, balón para el Madrid. la pelota, el campo está un poquitín altito y tupido. Fíjate cómo no botó, sino que se quedó prácticamente pegada. El pase es genial, no está en fuera de juego, bajo la izquierda de El secreto lo hemos desvelado en la previa, a la altura del césped del Bernabéu, ¿verdad, Guas? Sí, hemos podido saber que estaba mucho más alto. Aquí para mí Messi también falla de Sí, que es humano, ¿no? Es el No lo menor parece, que hay pero para sí. mí en el mundo. Tenía, Pero que ha conseguido buscar de nuevo tenía muy a salido, Casilla. tenía muy fuera a Ahí queda. Casilla. El caso es que ha roto la línea defensiva del Madrid. Movimiento, se hace el distraído como el que no va con la cosa y ¡pam! Y apareció Ahora lo mismo, fíjate, Piqué se va con el balón. Mira, segura Piqué. Vaya al pasillo que tiene por el centro, toca atrás para Xavi. Xavi lo intenta, le sale Xavi Alonso, pero el Madrid lo que no quiere es entrar y dejar descabalgada la defensa, ¿no? No quieren caer en el error, no quieren aguantar y mantener y fijar la Ya se posición. está metiendo muy lejos el Madrid del campo contrario. Se mete tanto por detrás del balón para Depende del tapar. fuelle que tengas para aguantar esa presión durante 90 minutos. Ya, y que cuando salgas no tengas tanto metro para recorrer. Porque bueno, cuando sales tan atrás, el problema es ese, ¿no? Que tienes muchos metros para recorrer y hacer las contras, que es lo más peligroso del Real pueden Madrid. acompañar poca gente en ritmo, como dices tú, ¿no? El tema del cansancio de estar detrás del rival durante 4 minutos. Yo creo que el ritmo más frenético del principio le favorecía al Madrid, esto le favorece al Fútbol Club Barcelona, viene Messi, Messi la abre, una vez para Alves, se van arriba Pedro, Villa, también Iniesta, conduce Alves, bicicleta ahora delante de Marcelo, está Carvalho, cortó Marcelo se quiere pasar para arriba, ahora viene a la contra del Madrid, controla Cristiano Ronaldo de espalda, balón para Kedira lanza la contra, la pone arriba para Di María, la espalda de Puyol, vaya pulso Puyol, Di María, ahí viene el ave del Madrid, vuela, ahí está Di María delante de Puyol, bien Puyol a córner, muy bien, qué duelo. Esta jugada de Son mano a mano interesante.
interesantísimo. Busca perfectamente dos filosofías opuestas, pero que a la contra es lo que quiere y ha diseñado el partido en el día de hoy, la estrategia. Muy pega con el exterior, con la bota izquierda, porque la apoya no la Él se quiere, reacciona, Puig. Viene de una jugada en la que tal vez había ido solo, ¿eh? El área del Barça. Escuchen. Con absoluta en el Barça. Saca de María la pelota por el palo, metió la cabeza ahí Xavi, no chica de todo, salta Xavi Alonso, viene Ramos, viene Xavi Alonso, mete la cabeza, balón a la derecha, aparece Benzema, Benzema caracolea, Benzema chuta, Valdés corre. Cosa más rara. Le hizo a Víctor, ¿no? Sí. Hace un gesto como la pelota le ha hecho un extraño. Y menos mal que va a córner. La lleva en el cuerpo, Le botó delante, justo donde le hace daño al portero. Y una novedad en el Barça, deja arriba a dos jugadores en los corners, que nunca lo hacen, deja a Villa, a Messi y a Pedro fuera del área, es decir, solo defiende con 3, 5, 6 jugadores. Esto sienten los jugadores en la piel en el área del Barça. La pone Di María, muy cerrado, metió los puños Valdés, otra vez le cae a saque de banda al Madrid. El único que era superior en gente, en jugadores de Patrick con era Rijkaard. ¿Te acuerdas que Sí, estaba a 3? sí. Todo el mundo decía, ¿pero qué hace? Pero normalmente estaba Otro balón bombeado, salta Pepe, saltó más Piqué, la pelota que no se va, se la deja bastante María porque hay córner. Otra vez. En los últimos partidos, Antonio, el Barça estaba defendiendo con todos dentro y 2 al borde del área. Hoy deja 3 fuera del área. Vamos a ver, ahí está el saque de esquina de nuevo, muy cerrado. ¡El palo! ¡El cabezazo arriba! Entre Cristiano y Pepe, la pelota que se marcha por encima del travesaño. La tuvo el Madrid ahora, Ortega está en la cámara, Spider. Rematen con los jugadores del Madrid en esta jugada, la harán con los del Barça en la otra. Perfecta Le la cogió muy visión, arriba. perfecta la visión en la que se ve que prácticamente hay igualdad de rematadores y de defensores, ¿eh? Movimiento, veíamos de Mourinho, tranquilo, con paciencia. Vamos a dormir un poquito el partido y cuando ellos pierdan una pelota, tengan una imprecisión en el centro del campo, salir como motos. Ahí está las ocasiones de gol, 3 para el Madrid, una del Barça, la más clara sin duda. Una de las más claras ha sido la de Benzema con Valdés y esta de Messi, la anterior fuera de juego. Fuera de juego de Villa, estaba en posición adelantada al Guaje. Y esta es la más clara del partido. Mira, con la superventa, el control con la cabeza aquí, mira. Y eso es lo que digo, que se le ha quedado el control muy hacia atrás y hacia la izquierda, le dio tiempo a Marcelo. Pasa que él puede buscar por eso tuvo que el rematar. rapeo de medio empalme, de media chilena con empeine y busca lo mismo del otro día del Santa. Igual. Ese tipo de esfuerzo y movimiento con el cuerpo es para picarla, para que bote contra el césped, pero no para levantarla. Y cuando lo has visto, Kiko, es la misma del otro día. Intenta por arriba, cuando a lo mejor un golpe un poco más potente de medio chilena, como decía Antonio, hubiera tenido más, porque estaba Kiko, digo, y El primer control con la cabeza ha sido claro. Cuidado, primer control. Viene Cristiano, encara Cristiano, se va de Piqué. Le dice que se levante. Muñiz, que no hay nada. Yo creo que él vio que la pelota se había levantado demasiado y me da la sensación de que buscó más el contacto, ¿no? Sí, así en primera. el toque era demasiado fuerte. Uy, sale Alonso. Valdés, está invalidado. Ahora pita la falta. Es que la pita ahora. Irónica de Mourinho, ¿eh? Es que la pita ahora, guau. De todas formas, es un partido grande para todo el mundo, incluido para el árbitro. Aquí estamos a favor de obra, del árbitro, del Madrid, del Barça, de los jugadores, de los técnicos, del público, del fútbol. Apostamos por el espectáculo. Para matar ya están otros. La verdad es que Piqué entra. Mira la reacción de Mou. A Marcelo, tapa la pelota Marcelo, porque se la roba, le robó la cartera, le comió la tostada a Dani Alves. Se cruzó Kedira la banda arriba, salte, cabecea, peina Di María, lo justo, balón que levanta otra vez Cristiano. Aparece Benzema para Di María, ahí está Di María. Piqué se la lleva, qué colocación de Piqué. Se tira con todo, ahora Carvalho, madre mía. La disputa por el balón es titánica. La roba Pepe, pide en mano y la pita. Está el partido en un segundo, en un suspiro, en un error, en un lance, en una hoja. ¿Cómo busca el Madrid la contra? En el filo. Por eso los dos entrenadores están ya de pie, duelo de los banquillos, Mourinho, Guardiola y hablando ya Mou con el asistente. Ya está con el cuarto. Uy, el balón por dentro, viene otra vez Messi. Messi la quiere al mar, el balón para Villa. Cae Villa con Casilla. Puerta. Se lo come Villa, se lo come Messi. Se lo come, yo creo que Iker va muy fuerte abajo. Y la duda es saber si toca balón. Lo que faltaba. Da la sensación de que no, Ortega. Pero hay que verlo repetir. ¿La reacción de los jugadores del Barça o es Da la sensación de
no toca balón, de que toca antes a Villa. no sé, yo no lo puedo a la primera, no lo puedo... Se trata de mofarse. Sí, sí, pero es que no la he visto como para eso. Pero lo que sí por eso te he dicho, que la primera, la reacción de todo lo del Barça es impresionante. La verdad es que Casillas es un especialista en el mano a mano, ¿eh? Le saca Y amarilla. Piqué. Pues primera para Piqué, ya la ha visto Adriano. Si me recuerda no está mal, son de momento 2 amarillas, las 2 para el Barça. Ahora estamos por protestar. A ver la superlenta, a ver, ¿es o no es penalti? Toca balón Villa. No toca balón, no toca... Y Casillas se lleva a Villa, es penalti, ¿eh? Sí. ¿Lo ha visto claro el Barça? A ver, la superlenta, mira, es que es justo ahí cuando la toca Villa. Aunque ahí toca el balón y no puede continuar. Sí, por eso ha reaccionado todo el equipo como ha reaccionado. Yo no lo había visto, Sobre todo viendo- pero me había chocado la reacción del equipo entero, ¿eh? Viendo lo que teníamos claro por cómo salió la pelota era que llegó un poquitín antes el guardia, pasa que llega tan justo que toca con la puntera y ya se está casi cayendo. Pero, insisto, Casillas no toca balón. Otra cosa es que piense Muñeca que Villa podía continuar. Desde luego Villa es el último en tocar la bola. Eso ha quedado claro. Con la superlenta de la sexta. Ahí viene otra vez la pelota para Messi. Messi con Xavi. Xavi en corto para Iniesta. Iniesta, Xavi Alonso, parece Cristiano, falta. Y amarilla, a ver, le está avisando, ¿se la saca o no se la saca? La No se última, la saca, no la se la última saca. vez, exacto, a Pepe. La última a Pepe. A ver, vamos a verlo otra vez. A ver. Esta es mejor todavía, a ver. Brazo derecho. Yo creo que Villa en esta sí parece que busca más a Casillas. No, A ver. yo no tengo ninguna duda que Villa busca Casillas, pero tampoco tengo ninguna duda que Casillas no la toca. No, Claro, Casillas llega llega tarde, tarde. llega Casillas tarde. porque Villa está muy listo y es tan guaje que lo que hace es... ¡pum! Toca Pues el pie, parecido toca a lo que hizo con Alves, el portero de la Almería, el otro día. Correcto. La misma. Muy parecida. Toca la pelotita en el último suspiro. Lo que decía justo en la frase anterior. Para mí no fue aquel. Sí, aquella mal escalada. Él fue el que buscó y fue el que provocó el contacto y por eso chocó. Hizo un Correcto. movimiento antinatural porque la pierna está para atrás. Esa de Villa, como dice Kiko, es más clara. Sí, echó la pierna para atrás. Esa se ve que provoca porque la pelota ya También busca el cuerpo de Casillas, pero está claro que Casillas nunca toca el balón, ¿eh? Ahí viene la pelota por dentro, ahí está Busquets, descarga el cuero para Messi, se pasaba de Xavi Alonso, ha cortado Pepe, Xavi descarga a la derecha, viene Cristiano, lo suelta rápido, esto lo está haciendo bien el Madrid hoy, soltar la pelota rápido, cortó Adriano, banda para el Madrid. Esta jugada está muy lejos, el Madrid. Está muy lejos de otra cosa. Está muy lejos del área contraria para cuando robe salir. Otra vez, a ver Kiko, Mira, toca el balón y después el brazo. y ahí ve que Casillas, Pero él ya está tirado, dice, él provoca, es que él toca con la puntera y no puede hacer otra cosa. por eso digo, directo, y con la repetición se ve que Casillas no toca balón, que Villa es el último en tocar, pero la duda es, cuando Villa ya llega a esa posición, se deja caer sobre Casillas, más que Casillas tirarle a él, ¿no? Bueno, pues para que vean que difícil es verlo, pitarlo y decirlo. Ahí está la pelota para Busquets, juega de Villa, Villa para Messi, otra vez con Iniesta, otra vez Messi, aparece Iniesta, retrasa la bola, toca otra vez Adriano. Adriano para Piqué, balón para el Barça. En corto, juega para Xavi. Xavi, la pelota a la derecha para Puyol. Puyol, otra vez la pelota para Alves, Alves delante de Di María, juega en corto para Busquets, juega para Pedro, Pedro delante de Xavi Alonso otra vez, quería hacerle cañito, que viene acortado Pepe, la pelota para Di María, sale Madrid a la contra y está Cristiano, viene Di María, que balón le mete, tocó Piqué, hay córner a favor del Madrid. Juárez que se levanta, ¿no? Porque ya es la segunda vez que busca el cañito en una jugada en banda derecha allí en el área también. Y eso es lo que busca. Sí, es penalti. Bueno, va mejor. Anterior. Sí. Penalti. ¿Cómo? Llega tarde, sí. ¿La pego? Sí. Hemos visto ahora. Es lo que ahora hemos visto que era penalti y es lo que busca el Madrid continuamente. Contra y velocidad. Ahí saca Di María, la pone en rosca, primer palo, no llega Pepe, achicó Puyol, salta con todo Xavi Alonso, quería jugar la segunda jugada del Madrid, con otra vez la pelota, levanta el pie de fuera, una zona juega Di María, entra Di María, entra el Madrid en el área, Di María, fuera. Pero ¿cómo te has dado de balón? Se le apagó la luz cuando tenía... Aquí, vamos a ver esta RP, a ver. Sí, penalti. Sí. Penalti, ya no vemos más. Tal y como se ha puesto el Barça y el banquillo del Barça, Sí, estaba claro, ¿eh? la Sí. reacción, Ha sí, sido- fíjate que ha sido muy claro. Antonio ha dicho la primera penalti. Sí, y yo he claro, dicho, yo no lo he visto, pero por la reacción de Yo lo que he visto es que llega tarde Ico, y me parece que el último tocar es Villa. Luego ya es cada uno si con se tira, lo provoca, lo contacta al otro, llega tarde. El caso es que el último en tocar es Villa. No, pero todos hemos visto lo mismo al final, ¿no? Es decir, la reacción de los jugadores del Barça. Yo no había visto que Iker había llegado tan tarde, pero bueno, esta última repetición es evidente. Yo estoy contigo en el tema de llegar tarde. Estoy contigo en el tema de que en esta imagen hemos visto cómo llegaba y muy rápido y fuerte Iker. No esperando, sino que creía que iba a tocar el balón y que
fuerza para Si intentar no es, ser desde luego lo provoca Villa. Pero el caso es que No, tarjeta Marcelo, Lo que la pedía Messi por insistencia. por tocar el balón con la mano. Lo provoca porque se lo hacen a él, pero él toca la pelota con la puntera y Con la Villa intención de que puede no hacer- llegue. Sí, que él lo quiere regatear, no puede hacer otra cosa. Hay momentos que parece que lo provoca, pero no, en las otras no llega, que no puede hacer otra cosa. que llega tarde, ya está. Bueno, Vanilla para Marcelo, no sé yo en esta jugada. A ver, Es una pena que tengamos que ver tantas repeticiones para darnos cuenta de las cosas, pero así es el fútbol. Pues ya lío. Pero por eso tenemos Ya otra lío. cámara. Lo decíamos en la previa, a ver luego cuando usan. Todavía en alguna repetición parece que no y en otra que sí. Está claro que el fútbol es para todos, sí. Y que hay que mojarse. Ahí está Piqué. Piqué, círculo central, de momento el Madrid está, como dice Ortega, retrasando mucho la línea de presión. Demasiado, Antonio. Espera casi ya en 3/4 de cancha Hacer de la ataque del Barça. repliegue absoluto, un poquito presionante ahí, en zona de influencia. Xavi busca a Xavi, Pepe busca a Messi. Sí, Realmente feo para el jugador, puede ser práctico si sale a la contra y gana, pero es un partido en el que Benzema prácticamente, fíjate dónde está, Tapando a la salida 70 de Piqué, metros. La pone Xavi, metió la cabeza con todo Carballo, la saca Marcelo de primera sin estilo acrobático, viene a recibir Puyol, controla con el interior y toca en corto el balón para Xavi. Si el Madrid cede tanto terreno, el Barça lo que quiere, tarde o temprano, va a hacer superioridad numérica y posicional. Ahí ataca el Madrid, viene a la contra, está Benzema, se mueve Cristiano, son 2-4. Acompaña a Di María, la solta Benzema en el mejor momento, viene Cristiano. Cristiano para Benzema, Karim controla. Otra para Cristiano, la empotró en Piqué, rechaza, le favorece a Xavi que la mueve otra vez para Messi. Messi quiere lanzar la contra, lo hace otra vez para Alves. Viene Xavi Alonso, cortó Xavi Alonso, no hay nada. Cae Alves, cae también Xavi Alonso. Ahí viene la pelota otra vez para Ramos entre dos, salvó la pelota, cortó Messi. 3-1. Pero fíjate, ¿no? El gran trabajo de Villa y Iniesta echaron la mano a Adriano, pero ¿dónde está Leo Messi? A 80 metros de la portería, falta efectiva. Mira qué balón de Xavi. Ahí viene otra vez Albiol, corría Villa, sacó Albiol la bola. El juego para Ramos con Messi, falta de Messi. Yo me quedo con el respeto. Sí. El respeto de... Sí, mucho. El Barça a la hora de tocar y no arriesgar y no descartar arriba a Messi, Pero el Madrid esperando a la contra. Messi no está lejos de la área, como tú has dicho, no es obvio para que aparezca en cualquier momento. Yo creo que es como una trampa que tiende para que el Madrid se fíe y luego aparecer de repente, ¿no? Lo que está claro es que ninguno de los dos laterales del Madrid ha pasado de su campo. Mira, Ahí en ataque posicionado ahora el Madrid, invadiendo el campo del Barça, viene la pelota otra vez a la derecha, ahí, suelta el balón Ramos, para Carballo, lo tenían al Barça encerrado, lo que pasa es que no se ha atrevido a meter esos pasos horizontales el Madrid, Ortego. sí, Casilla la banda arriba, quiere meter el espacio. por miedo a la pérdida de balón. Saltó Pepe, salta Cristiano, la controla con el pecho, madre mía, qué fortaleza. Ahí está imponente Cristiano, la presión, la aguanta el Madrid, sale Marcelo, le diagonal interior, como le gusta a Marcelo, la para Cristiano, esta es buena, se cruzó el rechace de Valdés. Que Adriano, qué rapidez, ¿eh? ¿Adriano fue o Alves? Adriano. La primera la buena siempre. Adriano, qué rapidez. Le marchó el control demasiado largo, Qué bien Adriano, cómo cerró, qué velocidad tiene. ¡Ey, cuidado! A ver. Se disculpa Pepe porque dice que no lo ha oído. ¡Qué pelota de Marcelo! Primera vez que vemos a Marcelo. Que se incorpora. Fíjate el protagonismo que tiene Di María y Marcelo en este Real Madrid en los partidos de casa, y hoy Marcelo todavía, ¿sabes? Apenas lo hemos visto arriba, Claro, porque no sale él, está Marcelo pendiente de Pedro y... Mira, Pero la clave está en dónde está la línea defensiva del Madrid. Si Mira, dentro del campo se retrasa, claro. y la defensa se retrasa también, malo. La distancia entre las dos líneas tendría que estar en 10-15 metros. La pone Pedro, metió la cabeza ahí al Viol, el cuero que lo gana en tierra de nadie otra vez el Barça, toca por dentro. Ahí está sonando Busquets, la pelota para Xavi. La aleja del Madrid y ahí sufre el equipo de Mourinho. Sí, sobre todo porque, fíjate, cuando da un pelotazo es como vuelta otra vez a regular, a correr detrás del balón, no tiene gente por delante del balón, es todo por delante del balón. Benzema tapa la salida de Busquets o del central que sale con él y los demás tapando cada uno al suyo Por dentro ahí está, se va a regalar a Adriano, cortó la pelota Ramos, aprovechó el error, porque aquí también se vive de errores no forzados. Protesta Ramos, es Cristiano. En el mundo del automóvil, otra forma de pensar es posible. Hyundai, New Thinking, New Possibilities. Va a sacar la pelota desde atrás, ahí está Ramos. Ramos patea, el balón arriba, viene Benzema a pelearla con Puyol que la gana por el cielo. Ahí salta con todo Pepe, le ganó la partida por cuerpo Pepe.
sale a favor del Madrid. Protestado el brasileño medio Barça, pero saca ya rápido Di María. Controló con el cuerpo Pepe. Balón para Marcelo. Ojo que se suma ahí Ramos. Le persigue Villa. Buena ayuda del Barça, pero aquí viene ahora el Madrid en ataque. Ahí pisa la bola. Retrasa la pelota otra vez para que viene, que levanta el cuero para Cristiano. Cabecea Piqué. El balón para Alves. Alves presionado por Di María. Toca la pelota que vira. Vaya ritmo, ¿eh? ¿Serán capaces de aguantar esto los 90 minutos? Lo veremos. Ahí está la pelota para Carvalho, que se suma como lateral zurdo. Carvalho, de momento aguanta, toca el corto para Marcelo. El Madrid cierra el Barça, y ahí está Marcelo. Falta de Puyol, que llegó tarde. Creo que le da una patada del suelo sin querer, pero fíjate, Mario, yo creo que debe de seguir. El que ha las dos veces que ha entrado Marcelo ha roto. Sí, ha roto línea. De control al Barça, Claro, es peligroso. sí. Ha roto línea las dos veces, porque Alves espera a Di María, porque los centrales esperan a Benzema, y entonces cuando Marcelo ha estado las dos veces ha creado peligro. Se agita, ¿eh? Ahí tienen un poco ya... Sí, provoca superioridad y él desborda porque tiene calidad y velocidad. Aprovecha Mourinho para dar instrucciones a Pepe. Ahí junto a la zona de banquillos. Al final el fútbol a veces, Kiko, tú que lo has jugado, sabes mucho más, es sumar un jugador más del contrario por un tiempo. Si tú lo vas consiguiendo, claro, si lo vas consiguiendo poco a poco, y es lo que hace el Barça continuamente, las dos veces lo ha hecho el Madrid, las dos veces ha salido bien. De Marcelo ahora y la anterior de Marcelo hacia Cristiano. Barcelona, lo hemos comentado muchas veces, Antonio, lo busca desde la parte de atrás con el portero, Víctor Valdés. Y que sale de la cueva. Fíjate, Busquets se mete entre los centrales y ahí van a crearte las superioridades cuando suban. Bueno, vaya primera parte, 38 minutos, quedan 7 para el final, cuenta atrás para el descanso de momento. 0-0, ocasiones para marcar por parte de los dos, alguna polémica, luego lo vemos. Con Andújar, balón para Xavi, cada uno tendrá en su caso su propio pedido, me imagino. Ahí está Alves, Alves con Xavi. ¿Eh? No la tengo ningún problema. Claro, eso te iba a decir. Damos una opinión. Con tanta cámara. ¿Eh? A día de hoy lo podemos... Reclama en mano de Busquets, balón que va a recuperar el Madrid en banda. Saca el Madrid. Bueno, y ahora sale Mourinho como un toro porque protesta Busquets por... Se queja de la agresión de Xabi Alonso. Levántate rápido. Usted estaba forcejeando a él y Xabi Alonso. Va a sacar Marcelo. Está en la pelea, fíjate. Parece... Parece rugby. Madre mía. Insisto, cada balón parece el último que se está jugando en los 22 que están en el campo, Y se nota, van muy fuertes a cada lance. Controla Benzema de espaldas, saca la pelota atrás para Di María, presiona un poquito Pedro, pero nadie quiere perder el sitio, quiere estar en todas partes, omnipresente, balón otra vez para Ramos, se sube arriba, por dentro que viene casi de 9. Ramos descarga a la derecha, viene Cristiano, Cristiano hace la bicicleta, Adriano le ayuda ahí Villa, le ayuda también Iniesta, por ahí es imposible, toca atrás para Xabi Alonso, Alonso que hace el cambio de frente, con ese pase por elevación ha cortado Alves, corta otra vez la pelota al Barcelona, viene Pedro, Pedro para Alves, quiere jugar la pared, Marcelo que de momento deja la espalda atrás, Alves se va arriba, tocó para Messi, controla Pedro, retrasa para Puyol, Puyol combina con Piqué y vuelve a empezar. Sin prisa, Antonio, tanto uno como otro, no quiere prisa, a la hora de regular, intentar el robo, y el Barcelona a la hora de buscar el toque y poca profundidad en estos primeros 29 minutos. El Madrid lo que intenta sobre todo es que no juegue el Barça entre líneas, por eso se cierra tanto y se hace un equipo tan cortito y ahí empieza a presionar, pero justo ahí ya en su campo. Ahí está la pelota otra vez para Xavi, Xavi juega a la izquierda, viene Villa, control orientado, le mata a Ramos, el disparo para Casillas. Los dos equipos lejos de las áreas, El remate de Villa era muy lejano y cuando el Madrid también remata está siendo desde muy fuera. Juega la pelota por dentro que tira, balón para Xabi Alonso, retrasa para Albiol, la pone de primera para Di María, muy larga, balón para el Fútbol Club Barcelona en banda. Juega en, Antonio, 30 metros, Mira los dos equipitos. El día que a alguno le falla el cuello, mentalmente no esté listo y rápido de reflejos, se arma el tanto por detrás de las dos líneas. Di María se queda, Di María, el Madrid consigue. Se levanta. Juega el Madrid que recupera de Di María, volvió por la jugada, punto a tiempo, viene Di María con la zurda, conduce a Rastra, se la dejó. La enganchó Alves, ahora le toca al Barça. Ahí está Alves con Messi, Messi se va ahora de Xabi Alonso, Messi aguanta, se va de Marcelo, desde el suelo quería jugarla, y el Madrid con Di María la va a estar fuera. Sale Carlos Busquets, el padre de
izquierda de Pepe, que ya había ganado la posición y le había tapado el balón. Y Pepe ha venido a hacer la ayuda defensiva muy rápido. Y se ha interpuesto, ¿no? Sí. Va a sacar Dani Alves, que va a devolver la pelota, imagino. El Mourinho que lo dice a Sergio. Sí, no sé. Imposible de descifrar desde aquí, pero Se la devuelve, pero muy atrás. Va a sacar desde ahí Marcelo. Atención a la presión sobre el saque de banda. Me imagino que el Barça no lo va a ejecutar, pero está muy bien posicionado para evitar que el Madrid saque la pelota cómodo desde atrás. No, buena presión ahí, Antonio. Claro, por eso te digo. Lo has visto bien. Marcelo arriba, la pone arriba. Aquí contamos absolutamente todo. Lo que pasa en el Barça y lo que pasa en el Madrid. Muy buena presión. El balón arriba. Y va a sacar Marcelo. No está cómodo el Barça. No se esperaba un Madrid tan fino en la presión. Vamos a ver lo que le dura el combustible al Madrid. Y también al Barça, que ha salido con todo, incluido Puyol recién salido de lesión. Lesión larga, por cierto. Más de lo que esperaban o más de lo que nos habían contado. La verdad que el Madrid está defendiendo muy bien, cerrando líneas, jugando muy justo, equipo corto, pero está llegando muy poco arriba. Está tan lejos del área que cuando recupera tiene mucho peso por delante. Toca en corte, viene Messi, sale como una bala, se la da otra vez Busquets. Messi suelta la pelota con Iniesta. Iniesta la pone en largo, balón a la espalda de Albiol. Viene a tapar Marcelo delante de Pedro, no se complica, banda para el Barça. Llegamos al 43, quedan 2 minutos para el final y esta es la repetición de la bicicleta de Cristiano Ronaldo en el pulso contra Adriano. Ahí fíjate cómo se marcha de Xabi Alonso Messi. Es impresionante el fútbol visto desde esa cámara. Piqué, corto, otra vez la pelota para Busquets, saca atrás para Xavi. Xavi quiere mandarla arriba, en corto para Messi, se ofrece ahí, viene el desmarque de apoyo. Messi delante de Pepe, le hace el lío a Pepe y a Xavi Alonso, combina con Iniesta, resulta rápida por Juan ahí. La jugada típica del Barça, Messi, Casillas, el balón para Pepe. El juego de Paredes, como si fuera un ataque en rugby, llegando hasta hacia el Daro David. Nico. Maravilla de jugada, ¿no? Y sobre todo fíjate a la hora de meterle la quinta a Messi, la facilidad que está parado y cómo revoluciona él solo todo el ataque de su equipo. El toque de Villa es muy bueno. 4 del Madrid salen a tapar a Messi y aún así remata, ¿eh? Balón arriba, ahí salta Alves de cabeza, la pelota otra vez que la consigue Benzema para Di María delante ahora, viene de Busquets, viene Di María, la pelota para Cristiano, rozó Cristiano, se cayó Di María que se quedó enganchado con Alves, no está el balón ahí, qué listo está Alves. Están los dos a la espera. Uno está esperando a cogerle el contragolpe y el Barcelona está esperando a que salga por el balón para cogerlo de contra. No, por eso digo, está... Ratón gato. Y al Madrid está claro que sí le falta un hombre, el hombre que juegue entre líneas, o sí, el hombre que te pueda montar el contragolpe con un pase. Porque La claro, diferencia ahora mismo, Enrique, de... Uy, que bien la ha hecho. Uy, qué balón le mete a la espalda, parece que Dira, aguanta, hay titánico delante de Piqué, córner. Dinámico de nuevo, rápido y muy atento y concentrado. A sacar de esquina el Madrid, están escuchando el área del Fútbol Club Barcelona con el micro de la sexta. Se sumó Kedira por cuerpo ahí, delante de Piqué. Va a ponerla Di María. Di María tiene también, ahí está. Ustedes van a arrebatar el córner, va a defenderlo, la pone Di María muy cerrado. Ramos en segunda jugada. La sacó Piqué. ¡Córner! Madre mía. ¿Cómo se lamenta a Cristiano de que le tiene unas ganas al Barça? No le marcaron nunca. sí, porque ahí es donde al Barça te puede sorprender. La defensa zonal tiene eso, que si te mueves de la misma jugada, te mueves de lado a lado, y ahí era balón al segundo palo, de repente que se mete en el primero, y ahí has basculado. Lo vamos a ver ahí en la repetición perfectamente. Un minuto más de gran clásico en la primera parte. Claro, tú te mueves al segundo palo y dejas descubierto el primero. Es Javi Alonso va a poner la pelota, ahí está la repetición, segunda jugada, lo intentaba Ramos, también Cristiano, y le sacó Adriano. Balón primer palo, no llega Pepe, llega Di María, uy, el tuya mía, la gana otra vez Pedro, 3 para 2, 3 para 2. Ahí está Messi, Villa y Pedro, la repara, delante de Albiol y Marcelo, la pone, el balón le llega otra vez a Villa, Villa en la frontal, Villa en perfil, la pone para Messi, después la remató Messi, atrapó Casillas, no solventó bien la contra el Barça. sí, pero es lo que buscan cuando dejan 3 arriba, ¿eh? Cuando dejan 3 arriba en la jugada de estrategia, los saques de esquina, lo que buscaban es eso. Y ya la han pillado una vez. Otra vez la pelota para Alves. Final de la primera parte. Hemos comentado, Antonio, 3 minutos antes, el tema de que uno está esperando a que salga, el otro está esperando para coger y robar el centro
campo a la contra. Saliendo por la zona cercana a su vestuario, el de árbitros, al lado del vestuario del Real Madrid. Enfrente está el Barça, todavía no ha tratado ninguno de los dos. Ese es el ambiente que ahora mismo se respira en el Bernabéu. Ortego, Kiko. Los equipos, Antonio, que viendo la alineación no han engañado, ¿no? Se está viendo reflejado, ¿no? Con ese tribote que quería jugar Mourinho, con muchos jugadores por detrás del balón y salía a la contra. Y el Pep que ha puesto el once inicial para jugar de la misma manera que lo lleva haciendo siempre, con mucho toque de pelota, mucha paciencia y verticalidad arriba, que es lo que hoy no está moviendo demasiado, pero sí el control absoluto del partido. Sí, Kiko, defensivamente el Madrid muy bien, pero solo defensivamente, es decir, el repliegue en tu campo, hacer presión cuando el equipo supera la línea divisoria y ahí tapar huecos, con las líneas muy juntitas, defensa adelantada, no crear líneas que el Barça no pueda jugar en esas líneas de pase que le busca siempre, que era de jugar entre líneas, pero claro, están tan lejos luego del área contraria. Es muy bonito, pues aquí ya ni se gana, ¿eh? Aquí ya ni se gana. Ya está metido, ya está metido, ya está metido en paella. Mira. Está bonito, Enrique. El agua también ahora, Adriano. Decía yo el tema que es bonito si se gana. Claro. Pero claro, te gana el señor Real Madrid, que es Benzema, Marcelo, Di María, Cristiano. El trabajo y el esfuerzo físico está siendo increíble a la hora de ir atrás. Están trabajando todos, están trabajando todos atrás. La gente aquí pide un poquito de más afición. Claro, eres el Madrid que es el Bernabéu, te están jugando la Liga. Mira la salida al campo del Madrid. A la derecha ahora va a ocupar el campo donde habitualmente termina dos partidos. O mejor dicho, donde empieza dos partidos ahora lo va a terminar, porque le ha ganado el sorteo el Barça y la batalla psicológica también está ahí. Ahí sale Yachendo, el delegado del Madrid. Salta el Barça, pita el público, guasa y cambios o no. No, en ninguno de los dos equipos tampoco ha calentado nadie durante estos 15 minutos de descanso. Al Real Madrid, Enrique, lo que le vale después de estar a 8 puntos es la victoria. Claro, No hay otro camino para ganar o ganar. Vamos a ver ahora, tampoco vamos a cebarnos un poco en lo que estamos viendo. Hemos visto una cosa, por ahora cambia, pero lo que hemos visto es lo que hemos visto. Lo de la alineación se ha visto reflejado perfectamente en el campo. Es que Di María está más pendiente de Alves que Alves de Di María. Cristiano, que no lo hizo en el partido de día, está más pendiente también de Adriano. Es que es todo. Muñiz arrancó en segunda, falta en el Bernabéu. Juega que vira, la pone arriba, pelotazo para Cristiano, ventaja para Adriano y para Piqué, que deja marchar. La pelota le bota justo delante. Sacará Valdés de fuera. Esto es lo que decía Kiko. Se nota en el golpeo, cuando hablábamos que está el campo un poquitín alto, en ese golpeo cómo se queda, cómo se queda como amortigua. Luego cuando el gol, pues vas por el RAF, vas por la calle o directamente, ¿no? No es tan exagerado como el día de Mestalla, Antonio, en el Valencia, Club de Barcelona, pero sí que está... El corte del césped, ¿no? Y la calidad, no es lo mismo el green que el RAF, Estamos en la media abajo, tío, y es de la mesa que se tiene mono de jugar. Desde aquí arriba ni me acuerdo ni nada, pero cuando estás abajo y respirando... Bueno, la pelota otra vez para Albiol, mete el patadón arriba para evitarme de mayores, presionar a Messi, va a ganar la posición Valdés, controla Valdés y quiere tocar para Piqué, ahí le pisa un poquito a Benzema. Ahora sí veo el Madrid Ortega un poco más arriba, como al principio del partido. Vamos a ver si la presión es más arriba, porque cuanto más arriba presione, es más fácil recuperar el balón en campo contrario, tiene menos metros para recorrerlo. Como dejan a Puyol, que sea él que saque la pelotita. Pero por eso va a seguir a Xavi, ya va Xavi a echar un hermano, porque Busquets se había puesto por delante, y fíjate ahora dónde está Xavi. Bueno, les recuerdo, por cierto, el estreno de la temporada, la muestra de ficción española de la Sexta, el bombazo televisivo que van a ver dentro de muy poco. Buena gente. Hemos entrevistado a Arturo Valls, también hemos entrevistado a Patricia Montero, para destornillarnos, para reírnos con las situaciones que se plantean en la serie. Buena gente, sin duda, la apuesta televisiva de la Sexta para esta temporada. Enseguida se estrena. Ahí viene la pelota para Xavi. Xavi retrasa con Piqué, que avanza. De momento aquí buena gente. Todos, hombre. Está dando un buen espectáculo. Está muy facilito. Ya se mete atrás el Madrid. Juega la pelota Busquets, en corto encuentra a Messi, le sale Xavi Alonso, le roba, al final lo arregla Marcelo, que batea arriba, no hay nadie, ahí se queda sin efectivos el Madrid, retrasa Piqué para Valdés, está muy lejos ahora. El Madrid más pendiente de guardar la ropa en estos últimos minutos, Ortego. Sí, al final ha sido un espejismo, eso que hemos visto que había presionado un poquito más arriba, al final ya vuelve a hacer repliegue, pero ahí vemos, ahí donde ya empieza a presionar, ahí ya Kedira sale a Iniesta, pero ahí ya le Iniesta esconde la bola, se cruzó que Ramos le quitó al cuero delante de Muñiz, dice que no hay falta. Ahí Ramos retrasa para Cristiano otra vez para Xavi Alonso, juega en corto, vuelve a Di María, se quiere mover, Benzema, pero está muy encima, no le secundó la jugada, Marcelo se la lleva Alves, le tiró la patada abajo y Di María, falta. Se da cuenta Mourinho de este juego pobre del Real Madrid,
Sale a calentar Mesut Özil, muy aplaudido. Ha salido del alma, Aguas. Claro. Es pobre, es la definición, es perfecta. Es perfecta la palabra. De ambición cuando ese Susana, equipo que está estás en 8 casa y puntos. te están jugando todo. Juan define a la perfección. Ahí está la pelota otra vez para Piqué. Piqué sale de la cueva, de momento Piqué abajo, como le deja secuelas a la portería, y tiene alma de delantero, corazón de Kaiser, ahí viene la pelota otra vez para Marcelo, pasea. Qué atento está Marcelo a las coberturas, es clave que los laterales estén cerrando en los dos equipos, ¿eh? Ahí está Khedira, Xabi Alonso, se la va a enganchar Piqué, le persigue Khedira, el duelo de titanes, otra vez la pelota que la gana Pedro, le sale Khedira, se la lleva el tinerfeño, aguanta Pedro, Pedro se la la bola, se la roba Pepe, al que barrió en el suelo. Y hay falta a favor de Madrid que saca rápido Khedira, balón otra vez para Di María. Di María mete el balón para Cristiano, Cristiano aguanta delante de Adriano, se resbaló y hay falta, no, porque le tocó a Adriano, dice Muñiz, falta a favor de Madrid. Le protesta Busquets, Iniesta. Caía Pedro de nuevo, el balón que se te queda. La verdad es que le está dando ahí Adriano, ¿eh? Se te queda. Mientras atienden la banda al médico Juan Carlos Hernández a Sergio Ramos. No se queda pegado Pedro desde el suelo, guarda Pepe, las dos faltas son claras. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Mientras atienden a Sergio Ramos, ahí está el doctor Hernández, al fondo Chendo, ya se incorpora Ramos, esta es la portería de Valdés, así lo va a ver el portero de Gabá, va a patear Cristiano, el verdadero se enciende, se viene arriba, ahí está el mito portugués, el mito azulgrana, Valdés bajo palos, de Zamora le contempla, pelea por el cuarto de Casilla, viene Cristiano, le pica el juego, a patear Cristiano, van a chutar con él, ahí viene Cristiano, abajo al palo, fuerte a favor del Barça, No la toca Valdés, ¿eh? toca Valdés, no, yo creo que es palo, Palo seguro. Palo, palo. No, palo, Sí, sí. Además no la ve Valdés, ¿eh? No la ve. Perfecto lanzamiento, no la ve. mira la cepa, Aplaude el banquillo del Madrid y pide que se vengan arriba. ahí está la pelota otra vez para Busquets, saca la pelota entre los dos centrales, ya toca Puyol. Carlos Puyol retrasa otra vez para Busquets, viene Benzema, el balón otra vez a la izquierda. Calienta Keita. Cambio no es tanto que entre Keita y sí Özil lo que puede dar a este encuentro, ¿no? De ver algo totalmente diferente a lo que hemos visto en los primeros 45 minutos. El cambio de Özil para mí me parece muy importante. Para Madrid parecería un poquito el que diga del Barça. Atención y llegada. Ojo que se duele ahí Villa. De un pisotón de Sergio Ramos. Mete al corto otra vez para Xavi, Xavi para Alves. Mueve para Xavi, se da la vuelta, se gira. Ahí, con el centro de gravedad bajo, como controla la pelota con todas las superficies del pie. Exterior, interior, punterita. Lo que haga falta, tacón. Ahí está Iniesta. A la izquierda para Piqué, presiona a Benzema. Vamos a ver cuánto aguanta Karim, que viene de lesión. Ortego. Y está trabajando, prácticamente no toca el balón en ataque. Y que se está saliendo por trabajando mucho. Estamos saliendo en el Madrid, ¿eh? Mucho. Balón arriba la bola de Albiol. Ahí delante de Villa, gana el Guaje. Da pita penalti. Te lo ha quitado, sí, sí. Ha pitado penalti roja. Madre mía, pues este me parece a mí que no es, ¿eh? Ha pitado penalti de Albiol sobre Villa. Se pierde la final de Copa porque es roja directa. Ha pitado penalti a favor del Barça Muñiz en la jugada. Yo creo que la pelota se la deja atrás, a ver. Ahí con la falta lo estamos viendo. Estamos forcejeando los dos, Kiko Ortego. Bueno, yo creo que Villa está. Sí, la verdad es que le toca. Yo me quedo con la cara, cara del Río. Yo me quedo con la cara del Río. Y que Villa enseguida mira, y que enseguida Villa hacia atrás ahí. Yo me quedo con la cara de Mourinho, que ya dijo en rueda de prensa que él con el Barça siempre se queda con 10. Se queda con 10. Bueno, pues se vuelve a quedar con 10. Messi contra Casilla. Vamos a ver. Ahí está el genio del fútbol mundial del siglo XXI. Viene Leo Messi. Cara del cuello. Contra el ángel de la guardia de Madrid contra Iker. El gol está a 11 metros. El empate también. Viene Messi. Messi contra Iker. Casillas contra Leo.
sensación porque de en el pena. momento suele tirar a la izquierda, Se va a aguanta la mucho, se va. Como la jugada del penalti, que es un agarrón por sorteo entre Albiol y Villa, viene precedida minutos antes del de Adriano con Cristiano. Es similar, ese está fuera del área, pero quizá podría haber visto cartulina, ¿no? Lo que sí es Y Adriano, obvio, por cierto, tenía ya amarilla. lo que sí es obvio, Antonio, es que Raúl Albiol, como pitó, se ha quedado sabe lo que había Se ha quedado quieto, sí, él sabía que había agarrado, a lo mejor se pasa. Se va por el Arreón ahora. Ahí viene Pepe, la pelota otra vez para Di María está encarando, se va también Benzema, estaba subiendo Cristiano Ronaldo al segundo palo. Se metió por medio Puyol, buena ayuda sobre Alves. Pero no sabe por qué pasa lo del penalti. Al igual que la pelota atrás, el campo al estar seco, la pelota se le queda atrás al Albiol porque el campo al estar alto está seco. Como veíamos antes Pedro que se caía, ¿no? Pero comentábamos al principio nada más llegar y se nota muchísimo el tema del césped. De momento el Madrid, Mourinho no está preparando ningún cambio, se ha metido Pepe. Está preparando así. Así, Sale de Bayona a calentar. Se está aventando ya el gemelo. Yo veo a Benzema que claro, es normal. Pepe se mete de central y juega con mediocentros, Kedira y Xabi Alonso, y se reparten el ancho de El gol hace que rompa el gafe contra Mourinho, Leo Messi, que también adelante Cristiano Ronaldo en ese duelo particular que tiene por el pichicho, va a llevar balón para Villa y fuera del También juego. va tras Keita, 30 goles Messi, 29 Cristiano en Liga. De todas maneras, Antonio, en el día de hoy, Benzema es una víctima de la forma de jugar, estar el chaval Tardejo. No, te digo, es que joder, cuando hablo parece que siempre está aludido tú, estoy con una opinión que es una víctima porque es que prácticamente un cazagoles como es, un 9 que se mueve dentro del área, el chaval ha tocado 3 pelotas, está su compañero demasiado lejos. y muy atrás él también, más pendiente de tapar que Pero de está muy atacar. lejos de la portería. Y es un 9, un cazagoles. Juega la pelota Iniesta, el balón para Messi, acude Villa. Viene Messi delante de Pepe, se la da profundidad. Pepe se cuela ahí porque no está Albiol. Le hace la cobertura. Le metió el cuerpo, protege la pelota. Viene otra vez Adriano. Adriano salta delante de Cristiano, balón para Piqué. Lo que está corriendo Pepe. Sí, ahora ya se ha metido ahí de central y el Real Madrid, bueno, el Real Madrid lo que está manteniendo es 2 mediocentros y 3 arriba. Yo supongo que ahora Di María y Cristiano tienen que trabajar un poquito más en el centro del campo y Benzema hasta que entre de mayor la punta. Por dentro se quiere desenganchar Pedro. Círculo central, retrasa para Iniesta. Iniesta a la izquierda con Messi. Tiene por delante a Ramos. De momento espera. Le dejan tocar y pensar. La conde Messi. Se la da a Iniesta y Iniesta con Adriano. Atrás con Piqué. Ahora el Barça tiene menos prisa, ya incluso el Madrid tiene que obligatoriamente salir de ahí, Kiko, presionar mucho más arriba porque si sigues esperando ya el Barça va ganando el partido. El empate también le valía. Claro. Cuidado con Alves. Esto como el Copa de Europa. Necesita meter 2 para seguir vivo. El Madrid, el Barça no. El Barça ahora mismo está perfecto. Ahí viene la pelota para Alves. 5 del área. Atrás para Pedro. Pedro en la frontal, la esconde. Pedro saca otra vez la pelota. Bien Marcelo por Copa de Madrid. Sale Di María. Benzema y Cristiano se cruzó también Busquets y la roba. Chaval, de verdad. Tremendo. En el centro del campo es tan importante como Messi arriba, mismo exagero con el tema Messi, pero como Piqué o Puyol atrás, el trabajo Que abarca tanto campo además. de verdad. Lo que abarca, y se mete atrás, es más atrás, paso adelante. Todo el campo de los porteros, él siempre está por delante de Piqué para sacarla con la cabeza. Es el hombre además que siempre te hace la superioridad numérica. Puyol allí no vas. Vamos a ver. No puede, Y se lleva, y está roto, Está roto porque se lleva la mano a la parte del muslo del bíceps femoral, ¿No, Kiko? Se marcha Benzema, entra Osil y sí le decía a Piqué, a Pep Guardiola, señalando a Puyol que algo le pasaba, pues ahí lo estamos viendo. Toda la pinta de una roturilla. Totalmente. Entra Keita, se marcha al campo. Una roturilla en la parte de atrás, tiene toda la pinta. Meterá a Busquets, ¿no? Meterá a Busquets de central y dejará a Keita con Iniesta y con Xavi. Bueno, pues tiene que salir también la camilla y 2 ahora mismo en el campo. Guau, a ver, elijan el que quiera, ¿no? Sí, eso no va a faltar aquí. Ahí la vuelta rápida. Más rápido la curva. Por cierto, mañana, ahora que me lo dice, Fórmula 1. Está todo. Pero si esto está terminado. 7 previo. A las 9 la carrera Gran Premio y para los que no madruguen luego la repetición, Fórmula 1 Aquí mañana. ahora la repetición, que es la que voy a ver yo. Pues antes del informativo, los dos. Por cierto, minuto y resultado. 6:30, 8:20 estaremos Pachi, toda la gente de la redacción, con Chica Crayoveano, ahí la gente de la redacción de Por Currano. Ahí se llevan a Puyol. Es una lástima. El público de las sensaciones en el primer tiempo y secuelas pocas, Muy de buena, girar, de muy ir, bien, venir. había ayudado muchísimo a Alves, había
Es un poco la banda más complicada que siempre tiene el Barça defendiendo. Contratiempo. Tiene que se juega la temporada en estos próximos 18 días. Y Puyi, si es una rotura, Adiós. de nuevo a parar. Y tiene toda la pinta mínimo, según un centímetro, de 2-3 semanas. Sí, Se la quita. ha arriesgado hoy y desde luego a la final de Copa difícil que llega, pues se levanta y se va al banquillo andando, cojea ligeramente. La pelota ya va a estar en juego, la va a poner Adriano, de momento manda el Barça 0-1, estaría a 11 ahora mismo por delante del Real Madrid, saldríamos a falta de 18 puntos por jugar en Liga. Cristiano a la derecha para Kedira delante de Xavi, toca otra vez para Ozil, no se entendieron los dos alemanes internacionales de la selección de la Mancha, directamente fuera, va a sacar otra vez Adriano y el hombre para Piqué. Ahora con un jugador menos habría que hablar, Antonio, con Pepe con el tema de las devoluciones y la tranquilidad, ¿sabes? Porque el partido de Copa del Rey es muy importante. Ahora con la baja de Albiol, ¿sabes? Digo, Claro. porque ahora el asumir riesgo Pierdes a Carvalho también para los Champions, no para la ida. Así Sí, que por la hay que recomponer la defensa 3 veces. En Copa, ahora en Liga lo deben hacer y Keita se mete de medio centro, ¿eh? ahí demuestra el fondo de armario, Antonio, que tiene sobre todo la parte de atrás el Real Madrid. Tiene una variante, ahora miremos también de Arbelo, que puede por un lado o en otro sector ramo de Belgrad. Caray, es que lo que tiene el Real Madrid ahí es ¿Te ha sorprendido Ortego que no estuviera Arbeloa en el 11? No, me ha sorprendido más que no estuviera Ozil, porque Ozil es el jugador que puede jugar entre líneas y le puede hacer más daño al Barcelona. Yo sí creía que hoy iba a meter Pero estaba claro, Arbeloa a Mourinho. él estaba claro que tenía montado un entramado defensivo, para jugar por detrás del balón y salir a la contra. Entonces, el hombre que tiene que En la trampa podía haber metido a Arbeloa y Fíjate, jugársela solo con Di María o con Marcelo ahí. Fíjate que Arbeloa ha secado a gente como Leno, Jesús Nava, a Reyes, pero sobre todo secando a gente extremo de banda. Para marcar a Leo Messi no, porque Leo Messi pirula por el centro. Pero eso que Arbeloa hay que se lo cuenta. Yo le decía por Pedro, por Villa, porque tiene también 2 balas ahí aparte del propio Leo. Xavi aguanta con la pelota, tiene por delante que Kedira, le sale personal al alemán, levanta el cuero, aparece Busquets ahora como central. La mete Busquets a la espalda a través de la defensa. Y no ha marcado el gol, pero ha provocado la jugada del Guaje Villa, que está en su sequía goleadora, pero de momento le está dando al Barça lo que quiere. Ahora Cristiano, Antonio se ha metido de primera referencia, arriba del todo estaba Paco Benzema, Ozil se ha escolado un poquito a la derecha y a la izquierda se ha ido Di María, bueno, donde estaba, ¿no? Era una celebración a la cámara de la sexta de Leo Messi. Y que no la hago. Tenemos cámara por todos lados, vamos, Pepe, que te llama de cámara a buscar. Esta vez Tenían de elegir, casi 50. Balón arriba, ahí está la pelota para Alves, cortó Alves, balón para Iniesta. Iniesta se gira en cara, se va hacia arriba, corta, o quería hacerlo Pepe, la pelota la mantiene el Barça, toca Iniesta, con ayuda de Messi, balón a la izquierda, suma ya Adriano para Villa, están 4, 5, 6 jugadores del Barça ahora ya en campo de Madrid. Messi ahí el perfil que le gusta, Messi arranca, la pone otra vez para Xavi a la derecha, se suma Pedro va a encarar, Pedro delante de Marcelo, la hace el lío, la saca para Xavi, al larguero. bonita, pero a la vez extraña, porque Casillas había confiado, y que bien le toca a Pedro atrás, y después cómo la quiere colocar al palo derecho de Ike. Sí, se roza. Lo roza. Ahora ya el Barcelona, si mueve el balón y lo toca como lo está tocando, va a ser difícil que Madrid lo recupere y tenga posibilidad de montar un contragolpe. Ahora se va a dar alguna que otra alegría a Leo Messi, que no avanzará tanto. Enrique se quedará más arriba, tener un jugador más en Fútbol Club Barcelona. Metía la pelota, otra vez el cuero para Villa, cortos, Xavi, soltó el cuero para Iniesta, la pelota atrás, aparece Adriano en corto, juega para el manchego, ahí viene el hombre cuyo gol nos hizo campeones del mundo. Iniesta delante de Xabi Alonso, buena presión, pero ahora mismo el Madrid llega tarde a cada balón que toca el Barça. Eso es el asunto, que lo estábamos comentando, con un hombre más el Barça, la circulación de balón, la velocidad que tiene la circulación de balón del Barça, para tener un hombre más puede ser definitiva. Está Xavi en el suelo por una buena patada de Kedira por detrás. No ha tenido prisa en ningún momento Enrique, nunca. Ha estado esperándolo y ahora con el resultado a favor, como diciendo, bueno, si el empate me vale, Claro. Y el Madrid no iba. El Madrid no iba ni con el empate ni ahora ya para decidir que vaya. Ahora mismo es un 4-4-1 lo que está haciendo el Madrid, con Ozil volcado en esta banda derecha. Y quiere mantener lo mismo de antes, pero siempre con repliegue en su campo. Nunca presión en el campo contrario, ni presión arriba para robar.
Este es el que dinamita cuando coge la pelota y cambia las revoluciones. Y el Guace que está, no para hacer diagonales en busca de ese ansiado gol. No se ha llevado tanto tiempo el Guace sin marcar. 9 partidos. Mucho para él. Claro, porque ahora además, Camino, pero para él. además el Kiko ahora pilla, busca la espalda de los dos mediocentros. Ahora ya no está Pepe ahí, de mediocentro. Entonces ahora es más fácil. Pelota otra vez para el Barça, jugada. Alves retrasa para Pedro, más atrás, aparece Busquets. El Madrid está en su propio campo, ¿eh? Sí, como hubiera sido Cristiano Ronaldo. Antonio, como ha estado toda la primera parte. Pelota para Ozil, Ozil controla, la pone arriba, viene Cristiano, lo pasa de Cristiano, el control orientado. Le metió la bota a Iniesta y le robó la cartera. Para Cristiano lo está activando, ¿eh? Sí. Pues, Sí. La verdad lo hemos que sí. visto claro, ¿eh? Y a ver, sí, porque además ya por dentro tiene menos espacio, ¿no? Ya tiene a Keita por delante y los dos centrales. Llama Mourinho a Adebayor y Arbeloa. Pepe sale con sacada larga, le perseguía Villa, la pone en largo, más todavía para Di María que corre hacia el límite, otro control de Di María, madre mía, vuela Di María, arriba. Es una bala, pero no tenía nadie. O remataba o no tenía nadie para centrar el balón. Récord mundial de los 100 metros lisos. Ha sido con Alves, ¿eh? Sí. Pero tanto también. Es como los pulsos de Usain Bolt por el Fíjate dónde ha pillado al resto del equipo, ¿eh? Balón largo de Pepe a la espalda de la defensa y el resto del equipo que estaba en su campo, ¿eh? Solo podía hacer eso, lo que ha hecho. El AVE del Madrid, bueno. AVE Di María, pelota arriba, ahí es otra vez Adriano, Alves, controlado Alves, el sombrero delante de Xabi Alonso, comparte pelota otra vez y sale para arriba, se la lleva Carvalho, Phil, Cristiano arriba, los tres hombres de Madrid, lateral del exterior, salvó Piqué, madre mía, con la patada voladora que directamente se va a correr. Sería peligro, Carvalho. Sí. Muchísimo, ya. Que es por sorpresa siempre. Todo con mucho sentido. No reiterativa, sino por sorpresa. Fíjate, solo por sacar así Piqué, porque vaya pase que ha tirado ahí. Se ha hecho daño en la caída porque se ha volado. Viene Di María, el Madrid no se rinde. A Pelay también preparado. Y algo caracteriza al Madrid, la resistencia a la derrota. Ahí está Pepe también. Ramos, Cristiano. Carvalho, segundo La palo. pone Di María, Carvalho, segundo palo. Como dice Ortega. ¡Pepe! El segundo remate fuera. Esa es siempre. La primera vez la única que se le hicieron fue la misma. Balón, segundo palo y vuelta al primero. Es la forma de atacar una defensa en zona que cuida mucho el área pequeña. Hacer bascular, ¿lo ves? Ahí basculan todo para un lado, si tú la tocas ya se queda el otro solo. Y las dos jugadas que ha tenido el Real Madrid con la del primer tiempo de Las dos iguales. Claro, las dos iguales y las dos de Sergio Ramos imponiéndose arriba. Bueno, vamos a sacar ahí. Bueno, pues se marcha Pedro, que no se enteraba de que es el segundo cambio del Fútbol Club Barcelona. Entra Pelay. Pedro no le ha podido marcar hoy al Real Madrid, lleva 2 partidos. No anda bien físicamente Pedro. Se nota, no ha tenido desborde, cuando ha tenido el balón ha sido siempre pase, nunca ha buscado velocidad. Por su forma de jugar hoy, el terreno de juego también tenía ahí otro contrario. Xabi Alonso, con un cabreo tremendo, entró Adebayor. El cambio es extraño en Mourinho. Descanso. Sobre todo, Solo se puede pensar en eso. Un jugador de mensaje que lanzas a la grada es muy negativo. Bueno, ya le das descanso y metes un Di delante. María por Arbeloa. Y espera, que es que... No, claro, es que Arbeloa lateral derecho, Sergio y Carvalho centrales. Uy, balón para Valdés. Claro, es que en Madrid cambia. Todo tiene que ir un poquito. Arbeloa lateral derecho, Sergio y Carvalho centrales. Marcelo, Gabriel al izquierdo y vuelven Kedira y Pepe al medio campo. Kedira, Pepe, medio campo. A la derecha Ozil, a la izquierda Cristiano, arriba sola de Mayor, Maestro. Recuerden por la fusión de Albiol. eso es, se puede de cabreo. De Xabi Alonso, más que cabreo, seguramente igual sea de impotencia. También. Claro, que está acostumbrado a tenerla, a ser el distribuidor de balón. ¿Qué pasa? Profundidad para Villa, le cabe la espalda, Arbeloa recién incorporado. Bien, Arbeloa. Arbeloa se la va a llevar. Arranca Arbeloa, la entregó, ahí cortó Iniesta, sigue el peligro, balón que juega Xavi. El tuyo mía lo gana Villa arriba. ¿Cómo recupera el balón a la primera? Es decir, el Villa ha hecho la jugada, Arbeloa recupera. ¿Cómo ha ido Iniesta? ¿Cómo ha ido Villa? Esta imagen. Falta la bota ahí de Piqué. Tremendo. Cámara lenta, qué bonita la imagen. Luego vemos más, y con banda sonora incluida. Balón arriba, mete la bota que Dira, la eleva a la espalda de Piqué que metió la cabeza, otra vez mete la cabeza que Dira, otra vez Piqué, viene Keita, suelta la bola para Xavi, de primera para Iniesta, solo hace favor del Barça, viene Pepe, expeditivo Pepe con fuerza, con contundencia, se llevó la bola para Madrid, balón para Ozil, le va
eso cuesta ya de mayor controlar. Mourinho estaba obsesionado que Pepe tenía que jugar en el centro del campo y con 10 o con 11 Pepe tiene que jugar en el centro del campo. Ha hecho toda la reestructuración de esta última para que Pepe vuelva a esa zona media donde, bueno, no es que esté pendiente específicamente de Messi, pero sí un poquito de su zona de influencia, no lo vemos. Balón que maneja otra vez Iniesta, aquí puede estar también el final del partido, cuidado, viene la pelota a través de Xavi, ahora ya Villa se tira al medio, Messi huye de la zona, llega otra vez de a Pepe y huye de esa zona para jugar en zonas en las que no tenga alguien encima, pero lo que no tiene el balón es el Madrid, o el Madrid no tiene el balón, mejor dicho. el balón está con el Barça, juega la pelota Carvalho, balón arriba, viene Adebayor, la balón con el pecho, viene Kedira para Ozil el mago la pone arriba, aparece Cristiano muy largo. Eso ha estado en falta mucho hoy el Real Madrid, Enrique. Sí. Ese juego entre líneas de cuarto a la hora de distribuir. Ozil. Madrid hoy ha jugado con 3 líneas muy marcadas, la defensa muy adelantada, el medio campo, cuando eran 11 era Pepe, Kedira, Xavi, y luego arriba 3 hombres, Di María, Benzema y Cristiano, pero no había juego entre líneas. Ese juego es el que hace Ozil. Iniesta toca con la zurda, balón para Alves. Ahora está más fraccionado el partido, ¿eh? En las líneas ya no están tan juntas ni el Barça ni el Madrid. Al Barça los conecta el balón, pero el Madrid de momento, ahora ya se viene la defensa un poquito más arriba, pero había mucha distancia entre la medular y la defensa. Sale Adriano, Ozil, Adriano, le gana el pulso, aguanta la bola el brasileño, retrasa para Xavi. Sale que viene al encuentro, Xavi la mueve horizontal para Iniesta. Iniesta recibe Messi, esto no está mucho en Madrid, aunque le conecta el Barça arriba. Sí, además ya el Barça, como antes decía Kiko, si no tenía prisa antes, va a tener menos prisa ahora. Si tú lo vas a buscar, te vas a atacarle, hacer repliegue y solo presionar en tu campo, ahí a recuperar y luego hacer daño muy difícil. El Madrid con 10 sigue estando con 4 defensas, 4 centrocampistas y solo Adebayor arriba. Piqué otra vez en corto para quitar, presiona a Pepe, balón para Busquets, llega. Esto parece mismo, ¿no? Está la pelotita de base a base. Es un desgaste tremendo que va a tener el Madrid además en estos últimos minutos. Son triangulaciones, el Barça ahora mismo se ha montado en triángulos. Todo el equipo está ahora montado en triángulos. No la coja en cuanto evoluciona el partido. Viene Messi, Triángulo Messi, Alves y abierto a la banda. Otro triángulo completamente. Ahí se van a tocar, arranca Messi, Messi se va, Messi le digo nada, Messi sigue. No le para nadie, aguanta Messi, la abre para Villa que va a chutar de primera. Quique. En cuanto a la coja, eso no entiende de cuarta. Lo enfría y el Sexta, sexta. ¿Qué diferencia? Madre mía. Ahí se quedó Adebayor, pero hay falta a favor del Barça. Jugada anterior como buscaba el palo izquierdo, el Juanque le sale todo al centro. Maravillosa jugada de Leo Messi. Ahí estaba traseo, ¿no? Entre Adebayor y Busquets, al que agarró por detrás. Balón que posa ahí, que Casilla la pone atrás rápido para Ramos, que está de central al lado de Carvalho. Ramos lanza la pelota arriba, el pelotazo para Adebayor para que lo baje el prolongue para Ozil, que le quedó a la espalda, aparece Piqué, metió la cabeza a Piqué, ahora mete la bota, eleva el cuero y se lo esconde a Kedira, no llega nadie del Barça, sacará el Madrid de banda. Y Guardiola, además de dar continuas instrucciones a los jugadores, está siendo todo el rato acosado por el puntero láser este dichoso. A ver si lo radicamos ya de una vez, ¿eh? Porque desde luego le hace un flaquísimo favor al espectáculo y a lo que nos gusta de fútbol. Ahí mete el pecho Carvalho, se hizo daño en la pierna Xavi contra Carvalho, levanta el cuero Pepe, al espacio corre ahora Marcelo con Alves, la ganó Alves, llegó un poquito antes, balón para Felay arranca, le ganó la espalda a Marcelo, tiene que replegar el Madrid, ahí sale Arbeloa, la ayuda, se la lleva Felay y al final el balón para el Madrid. Sí, porque el juez de línea no ha señalado nada, entonces el árbitro ha tenido que tomar la decisión. Tenía un lío que no vea los dos. Decide tú, no, yo, no, venga tú, ¿qué vas a hacer con el banderín? No sabías qué pitar. ¿Lo has visto? Estaba la zona de la parte aquí, ¿no? En esta zona, en la zona del que ahora mismo ocupa el Barça. Juega Xavi, delante de Pepe, Xavi en corto, balón para Keita, está atrás para Piqué, le presiona Ozil, aparece Messi en todas las zonas. Para tocar otra vez con Adriano ya pisa campo del Madrid, vale el territorio del rival del Barça, de momento aguanta con la pelota, para Iniesta, quiere arrastrar un poquito
Me cuesta mirar. Tiene que avisar Muñiz Fernández a Mourinho que se tranquilice, por eso silba el público de Bernabéu. 29 de la segunda parte, sigue el 0-1 a favor del Barça. Ahí está tocando en corto, balón para Keita. Te recuerdo, por cierto, el taquillazo del próximo martes, como siempre en la sexta, los 6 signos de la luz. La que hoy está encontrando el Barça frente al Real Madrid. Ahí está Adriano, toca atrás para Busquets. Este aguanta la pelota. Se nota mucho si ya 11 contra 11. La batalla es complicadísima en el centro del campo, Kiko, imagínate con 10, ¿no? Y sumándole 50 kilómetros lo que has corrido durante el primer tiempo detrás del balón, que ahora encima tienes un jugador menos. El botón delante de Adriano, no va a llegar el brasileño, se la va a dar Mourinho. Arbeloa que saca rápido atrás la pelota para Ramos. Ramos, que sale Villa, Ramos aguanta, la manda otra vez arriba, el pelotazo en largo para De Mayor, ese es el juego del Madrid en los últimos minutos. Ahí viene otra vez Piqué. Piqué levanta el cuero, salta Pepe, aguanta Pepe la pelota, viene Villa, consigue recuperar. Sí, está diciendo que el que toca es Pepe, pero Villa estaba por detrás en el momento que golpea a su compañero y se aprovecha. Ozil gambetea, aguanta la bola, Ozil levanta el cuero delante de Messi, cambio de orientación a la izquierda, aparece Carvalho, recibe Marcelo, tiene a Cristiano cerca, le entregó la pelota, se la ofreció demasiado a Alves, pero recupera el Madrid, aguanta Ozil quiere gambetear, la pone arriba, buen balón para Marcelo de primera, se quedó ahí trastabillado y despejó Piqué, salta y gana la pelota Ramos, a la derecha para Arbeloa, otra vez juega el Madrid atrás, se anima un poquito arriba, ahí viene el Madrid. Carvalho para Marcelo delante ahora de Ozil, suelta para Ozil, viene la velocidad del Madrid, Ozil, Marcelo de espalda, prolonga, viene Busquets, saque de esquina para el Madrid. Solo cuando Marcelo se incorpora y crea la superioridad numérica o posicional es cuando el Madrid crea peligro. Las 3 veces que ha llegado crea peligro, las 3, ¿eh? Y ahora con Ozil, se asocia con él y jugador de talento siempre pelota con ventaja. La va a poner el Madrid, ahí está, primer palo, salió con todo ahora Piqué, la pelota que le cae a Kedira a la espalda, le persigue el Guaje, que le hizo falta a favor del Madrid. Yo creo que hay falta, ¿no? Antes de saque de bola. Sí, la va a poner en juego Kedira, no está Xabi Alonso, vamos a ver. Villa que está un poquito más pegado. Kedira la va a asegurar, de momento está Villa muy cerca. Fíjate, fuera del área defendiendo la falta el Barça. Le dice que vaya a presionar un poquito más arriba, la juega Arbeloa, salta de Mayor, coloca jugada para Cristiano, se mete Ramos, esto es otro deporte, ahí aguanta con las cuerdas, se la lleva Iniesta, sale trastabillado Villa y hay falta a favor del Barça de Kedira. Cogido Arbeloa, que lo matricula, que agarró al Guaje. Sí, es Arbeloa, el hombre que se iba para la defensa y... De bronca Guas, bueno, bronca, inventándole cosas que está, ¿no? No sé si se está metiendo demasiado atrás o lo que quiere que venga a recibir más atrás, una de dos, pero pide inmediatamente a que está Guardiola. Balón otra vez para Keita, ahí está el vuelo de Xavi que se estira. Ahí es que si no le presiona es dificilísimo que pierda la pelota bloca, claro, ya es presionante, es complicado. Imagínate, ahí está Messi atrás, la pelota para Alves. El Barça manda 0-1. Le mete más distancia al Madrid. En el espacio reducido, los controles siempre son con ventaja, ¿sabes? A la hora de girar, es dificilísimo el juego de... Mira, Ahora sí como Pepe sobre Keita, toca Ozil para De Mayor, se va De Mayor, pero ya hay 6 jugadores del Barça contra 3 del Madrid, Ozil entre 3, dificilísimo que mantenga la pelota en Madrid. Repliega muy bien el Barça, ¿eh? Repliega muy bien porque los jugadores siempre están jugadores en cada isla. Claro, siempre están más cerca, están muy siempre cerca del balón, en ataque y en defensa, ¿no? Entonces ahora ha habido una pérdida de balón, pero enseguida Iniesta ha sido el que ha recuperado. Bueno, pues la falta a favor del Madrid, está Ozil para pegarle tocadita, ¿no? Como lo suele hacer con su turno de oro el alemán de origen turco. Ozil y Cristiano. Y Cristiano para pegarle directamente. Parece que es Cristiano porque ya ha marcado con la huella y colgando la bola donde va a ir. Carrerito. Bueno, pues Valdés bajo palo, la última fue al palo. Llaman 3 que se coloca con el micro ahí de la sexta, le estamos escuchando. A Iniesta dice que se cruza justo a la izquierda de la barrera desde la posición de Valdés. Le pega a Cristiano, fuera. Arriba. Bueno, vamos a llamar a la suerte. ¿Quieres darle a tu equipo buena suerte? Pues solo tienes que brindar con Vichy Catalán porque sus burbujas dan buena suerte. Con Vichy Catalán, suerte. Cuando la suerte te llame, sal a su encuentro. Brinda con las burbujas de la suerte de Vichy Catalán. Suerte.
su parte, 0-1, pero ahí acaba otra vez Pepe, llamando balones que roba el portugués. Balón arriba para De Bayor aguanta. Se le echaba encima Busquets, pero aguanta De Bayor, viene todo goles. Uy, no pasa De Bayor. Esto es falta de Alves, aunque no quiera Alves, porque se mete en medio de la trayectoria. Tarjeta. Amarilla para Dani Alves. Maxwell, último cambio del Barça. Pelota para el Madrid, ahí está la falta anterior que hemos visto. Se cruzó por medio en la carrera de Adebayor, el control orientado hacia adentro la diagonal. Y sufre mucho, y sobre todo con el guante que tiene Ozil, el Fútbol Club Barcelona. Que siempre, si la pone tocadita, algún rematador la puede enganchar de cara. Se resbaló Ramos, que corría hacia atrás, balón para el Barça. Pues siempre busca el segundo palo en esas acciones, porque las faltas laterales también el Barça defiende en zona. Y ahí ya está el último cambio, y lo que hace Pepe es querer mandar a su equipo arriba. Estas son todas las señales que está dando, sobre todo a Pelay, que es el hombre que se ha pegado a la banda derecha, y le está diciendo que se vaya arriba. Cambio natural, ¿eh? Más todavía no entra Maxwell. Es natural, pero fíjate que uno tiene más pie que otro. Maxwell, si quiere tener la pelota a la hora de tener la posesión, tiene más calidad. A lo mejor no tanto recorrido, ni es tan rápido y veloz a la hora de cerrar defensivamente, pero sí mayor protagonismo a la hora de tener el control del balón. Qué gran fichaje de Adriano. Sí, ha tardado en empezar a jugar, porque la verdad que la primera vuelta jugó muy poco, pero una vez que se ha acostumbrado al estilo Barça y al sistema Barça, es un hombre, como tú dices, que puede jugar en la banda izquierda, en la banda derecha, en el medio campo. Y después, con la lesión de Vidal y de Adriano, él ha ganado protagonismo, porque como es un jugador muy rápido, echa una mano a uno de los centrales que jueguen por la izquierda. Pelota otra vez para Kedira. Kedira arriba, Ozil de espalda, balón para el alemán de cara. Ahí delante de Maxwell, le metió el cuerpo. Viene Ozil, conduce Ozil con la zona que va a meter de Bayor. Se lo olvidó. En la escuela se le quedó retrasado, recupera Ozil. Ozil provoca a Cristiano para Marcelo. Se tiró, penalti. Se tiró Alves y da penalti a favor del Madrid. Uy, falta Mourinho, falta al Se lo come, césped. quiere la roja, Está pidiendo cartulina roja de Alves. Está pidiendo cartulina roja de Alves. Amarilla Valdés de momento. Bueno, vaya palo de Mourinho, madre mía. Porque aquí ya no solo está en juego este partido de la Liga y demás, sino también el siguiente. Porque Albiol, recuerde, por roja directa no puede jugar la final de Copa dentro de 3 días. Vamos a verlo. Le traba, le engancha por detrás, A ver. Alves. Mira qué mosqueo de Mourinho. Le faltaba el césped. Bueno, pues Alves tiene tarjeta. sí, por eso le digo. O sea que Le puede ser a la segunda perfectamente. De roja no es. de nuevo amarilla de siempre. Si pita penalti, si pita penalti, está visto falta. Entonces, es roja. Viene. Que también rompe su base contra el Barça. Marca Cristiano. Marca el Real Madrid en empate. El Bernabéu se levanta. Real Madrid 1. Fútbol Club Barcelona 1. Y el empate otra vez al difícil. Y el interior arriba, fortísimo, macho. No le pega arriba, imparable. Si pita penalti como ha pitado es amarilla. Claro. Guas, tenía Alves amarilla, ¿no? Tenía amarilla, sí. Anterior con la de Bayor. La Sí. función con la de Bayor, ¿no? No tengo ninguna duda Tenía que haber echado. que teniendo amarilla es segunda amarilla. Porque lo de roja o no roja en un penalti ya saben que depende de hacia dónde vaya la pelota. Si vas hacia la portería, si tienes ocasión de marcar, Marcelo está muy Además, si tú pitas la falta, pero que un hombre que se va, no se va hacia afuera en este caso, si va perpendicular, si va perpendicular. Si tú pitas penalti, tiene que ser la segunda tarjeta. ¿Cómo se pone el partido? Ahí está Piqué. Piqué para Maxwell. Parecía por momentos que estaba ya roto a favor del Barça, pero esto reactiva el Madrid. Está con 10. Acaba de empatar al líder. Al equipo que tenía a 11 puntos. Lo vuelve a tener a 8. Pero un gol le dejaría en 5. Y un gol del Barça lo vuelve a mandar a 11. Este es el combate en la sexta. Se acabó la táctica. Ahí viene Xavi. Xavi toca la pelota de izquierda. Viene Maxwell delante ahora de Arbeloa. Digo que se
y ya tiene que ir a buscarlo. Viene a Felay contra Carballo, Felay la saca atrás, balón para Alves. Alves pica la pelota arriba, cortó Ramos, no va a llegar Pepe a controlarla, hace otra vez Xavi. Xavi encana, se quiere venir arriba, la toca el corto para Messi. Messi aguanta, lo que quiere hacer el Barça es que pase la Reón, ¿no? No, el Barça es lo que lleva haciendo durante todo el segundo tiempo hasta el gol, ¿no? Que es tener la posición de la pelota y esperar que coja Theo Messi el balón y sea el que lo revolucione. Ahí quiere revolucionar Xavi, balón para Messi. Casillas, muy bien, Casillas ha visto ese pase interior en diagonal, en perpendicular, y ha sido el líbero en esta ocasión. Además, teniendo su equipo un hombre menos, él tiene que jugar adelantadito. Ahí está la pelota arriba de Casillas, después de los pasos siguiendo a través de la sexta en sus casas. Bueno, aquí en el Bernabéu hay gente del País Vasco, de Euskadi, Asturias, hasta del COP han venido a ver el partido, ¿eh? David Diana, por ejemplo, desde Bilbao, son muy del Madrid. Francisco Torres, zurdo, y también de Verónica vienen desde Ibiza. De todas formas, un amigo del Lavi, Kiko. Ese seguro, que va a traer un Lavi Champion. Perdona, Antonio, una cosa tenemos que decir, que estamos diciendo que era segunda amarilla y roja, pero entonces sería para la Liga. Al ser segunda amarilla, es decir, que la final de Copa, claro, vamos a decirlo toda la vez, efectivamente, vamos a decirlo todo exactamente. O sea, creemos, o en este caso yo particularmente creo que es segunda amarilla. Balón para Marcos, delante de Arbeloa, la pone para Messi, viene Pepe, Messi aguanta, le roba, mira cómo muerde el Madrid. Ramos Marcelo, la pone arriba para De Mayor, de espalda, juega para Osil, se dejó la pelota y va más rápido Osil que el balón. Ahí aparece Iniesta, choque de cerebro, la pone arriba, sale Valdés. Qué bien, Valdés. Como hiciera frente al Shakhtar, balón arriba, otra vez mete la cabeza, falla Carballo, otra vez el cuero con la Felay, viene Pepe, le la ventaja aplicada por Muñiz, aguanta la bola Xavi, el partido está loco. Muy contemplativo, Muñiz con el tema de Pepe. Por acumulación y reiteración en falta. Dios. Viene Messi, Messi le hace lío, Arbeloa chica, aparece Xavi, Arbeloa pica la bola, viene Iniesta, le pegó como en Stamford Bridge con el exterior, directamente fuera. Le venía picada y mordida, sí. Yo creo que la cogió no mordida, la cogió casi de refiló, casi que ni la toca, fíjate. Juega la pelota Iniesta, balón para Xavi, qué emoción, la pone para Villa, sale Iker, el rechazo de Messi, levanta el cuero, se va fuera. Por segunda vez, Iker extraordinario, leyendo perfectamente el papel que tiene que hacer ahora al jugar su equipo con un hombre menos. Tiene que ser el líbero del equipo y las dos veces ha estado rapidísimo. No hay fuera de juego. No es por qué bien Villa, esos movimientos interiores de Villa. Arranca de la banda, pero es un extremo falso que inmediatamente se mete ahí entre los dos centrales como lo acaba de hacer. Debería llevar la porra como se habla uno, ¿no? Pelota arriba de Casilla, la banda para De Mayor, va a pelear con Guitarra, gana De Mayor, por la para Cristiano, metió la cabeza a Piqué, salta. Herida desde el suelo, finalmente controla la pelota para Osil, se quiere dar la vuelta delante de Maxwell, que le persigue por todas partes, ha llegado la pelota para que mira, se anima el Madrid, viene Cristiano, Cristiano lateral del área, probando para Osil, Osil frena a todo el mundo, Osil la enganchó Iniesta. Qué bien lo ha hecho. Juega Xavi por la contra, viene otra vez el Barça, avanza por dentro Felay, a Felay, Messi, Villa, no hay fuera de juego, la tira arriba, se cruzó Ramos delante de Messi, le metió el cuerpo Ramos, aguantó Ramos, pelea Messi, falta de Messi. Es la seña de identidad, perder el balón y el primero que lo pierde, el que lo pierde, que es el que va a recuperarlo, digo en el caso de... Sí, espectacular, y vemos que se lleva para mí el balón. Lo protege más Sergio Ramos, que lo deja liberado y el argentino la rebaña. Arriba, cómo se pone el final del partido, quedan apenas 2 minutos para que añada Muñiz. Ahora atrás, Valdés presiona de Bayón. Impresionante Guas. Es la primera vez desde el gol de penalti de Cristiano que el Bernabéu anima, pero entero, ¿eh? Desde el fondo sur al fondo norte y todas las tribunas. Es donde mejor se maneja el Real Madrid, en el tema de la épica, y cuando parece que está todo ventilado, es la unión y la conexión con la grada, y el equipo ahora que parece que no tenía ese jugador menos, sobre todo porque hay un jugador como Phil, que a partir de su entrada está dando muchísimo más sentido al fútbol del equipo blanco. A través de tener el balón. Cuando crees que lo tienes contra las cuerdas, te manda una contra y te... Claro, ¿no? Y porque Ozil tiene el balón, todas las acciones que está teniendo con el balón en sus pies, esta última todo lo había hecho bien hasta menos el pase atrás. Ozil es un futbolista, yo no sé si reservado para el miércoles la Copa, para que esté fresco, pero Creo
puedo suponer a mí. Mira, por dentro conduce ahí, la pelota otra vez para Xavi, Xavi en corto para Messi. Messi va a encarar, Messi le sale interés de Madrid, quiere arrastrarla ahí a los jugadores para despejar el camino para más, donde ha cortado la pelota Arbeloa. Sale Ozil ahora delante de Keita, Ozil aguanta, le sale Maxwell, aguanta, ahí está Ozil, aguanta, es un Strassen Fußballer, un jugador de calle de Alemania. Ahí se va Ozil, ahí le van a meter patadas, balón ahí para De Bayor, se viene el drama de Madrid, a De Bayor, la mete atrás, balón para Kedira, Contestaba Juan de Madrid con 10 con 11. Sí, como diría, pero cuando se ha roto ahora el partido ahora ya no tiene nada que perder, se ha ido arriba a buscarlo y está dándose cuenta que le están creando problemas al Barça cuando le ha atacado. Cuando el equipo es menos morinista, Claro. cuando el equipo está jugando diferente. Ha ido como un Mourinho del banquillo a decirle a Ozil que vamos, que mira, que va a romper, ahí viene otra vez Alves, fuera. Ahí cada penal y para que derecha, ¡Son una locura! Los mejores minutos de partido. Absolutamente roto, ya como decía antes Antonio, ya no hay táctica, los equipos van arriba y abajo, van de área a área, A tumba abierta, vale. y ahí el Madrid se siente cómodo, porque ahí el balón ya no está en la posesión del mismo, que es el Barça. Le ha pegado muy centrado Kedira ahí. Yo creo que tenía a Cristiano a la izquierda, sí. Ahora lo vuelve a intentar, ahí está Cristiano, se suma Marcelo, viene De Bayor, todo nada para el Madrid. 4 minutos más de tensión en la final por la Liga. Falta a favor del Barça, falta clara de Cristiano. Ahí le enganchó Busquets en la salida del cuero, ya se había hecho con la pelota el Fútbol Club Barcelona. Juega por dentro Xavi. Ruge el Bernabéu, ahí está Alves. No se descompone el campeón de Guardiola. Aparece Alves, incluso lo intenta con la anterior jugada del brasileño. A la izquierda para Messi. Messi no llega. Uy, qué pelotazo de Messi al público. y tiran de todo al césped ahora mismo, vamos. Básicamente las banderitas que Está han fuera de al lugar. principio del partido. Aunque sea un gesto de frustración, porque no llegas a la pelota, está fuera de lugar. Y le dice Pepe que está loco a León. A esa distancia, Kiko, tú que has sido futbolista, Y el otro tranquilo. un pelotazo. A ver, Bueno, pide Mourinho calma al público. pero que esa distancia es un señalamiento. Eso es tarjeta, eso es de consideración. Lo ha dicho Enrique, es de consideración. Es imposible ahora. Es de consideración. Pues aparece Afelay, Messi. Menos ambiente, por favor, compañeros. Ahí está Messi. Falta a favor del Madrid, falta sobre Pepe. No escuchamos nada aquí. Vuela, ¿qué? Es raro, es Messi, pero es de consideración, Además, el balón es alto, va hacia el público. Fuera de lugar. Claro, no es tarjeta. Si es que el reglamento tiene situaciones exactas para mostrar las tarjetas. Y esto es tarjeta, como fue la de Alves, era tarjeta y ya está. Si no hay que volver a Cristiano también en la tarjeta. Con Cristiano. El agarrón no lo deja controlar. tarjeta a Xavi. Amarilla Xavi. Bueno, pues llevamos 2 de la prolongación que ha estipulado Muñiz. Quedan 2 más para el final. Me imagino que añadirá un poquito más. Sí, porque hay un minuto parado ahora. En teoría tú ahora tienes que dar un minuto más, el que se ha pedido. ¿Cómo está el partido, Kiko? Sí, por ser extraño, no hay que dejarlo entrever y pasar el tema de Messi, que yo soy el primer sorprendido con cualquier criatura, no que no se te va a coger mucho menos de ello, que tú estás viendo el partido y ya había salido la pelota y lanza ese pelotazo, que le puede dar a cualquiera. Bueno, pues protesta eso Chendo y el propio Mourinho. Pelota para el Barça, la juega para Alves. Se cruzó por medio Carvalho, la controla Messi. Messi aguanta, viene Pepe. Messi está provocando también ahí un poquito que Pepe le deja la pierna. Pepe también está caliente, la pelota otra vez para Maxwell. Messi está regateando, no provocando a nadie. No, pero Cuando está esperando a que venga el otro. no tiene ni una. Viene otra vez Afelay, en corto para Xavi. Xavi en corto otra vez para Afelay, le devuelve otra vez a Xavi. Pica la bola para Villa, ventaja para Villa. Se le fue el control, Ike. Y se va a ir de gloria, Guape, en un control que se le va incomprensiblemente con la calidad que atesora Villa. Anda arriba Iker, ahí viene a De Bayor, pero mete la cabeza a Busquets, otra vez a Maxwell. Y la pone al piso para Iniesta, controla Iniesta, conduce, la levanta delante ahora de los goles de Madrid. Recupera Arbeloa, muy atento. Vamos a ver la historia. El Guape y Villa, cómo se quedan atrás, prácticamente también cansados, notando el cansancio
se quedan los goles colgados. Mucho esfuerzo por parte de los 22. El Madrid está con 10 de la expulsión de Albiol al inicio de la segunda parte y está aguantando el empate del Barça. Incluso ha marcado el gol de empate, gol de Cristiano. Marcó también Messi de penalti sobre Villa. Ahí está la pelota de Alves, pica la bola para Messi. Ahí sale Iker, ventaja para Iker, la va a poner rápido. Se va Iker arriba, la banda. Arriba, directamente fuera. Regresa arriba Iker. Aparte se la pone a la izquierda, la pelota y no tiene ninguna salida. Al final. Se acabó el partido. No ha dado nada más, ¿eh? No ha dado más. Muñiz, final del partido. Real Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 1, que sigue mandando la liga, 8 por delante del Madrid. Partido mientras estuvo controlado la posesión por el Barça, fue superior el equipo blaugrana, y cuando se volvió loco, cuando el equipo tiró de épica y el partido estuvo totalmente descontrolado, es cuando el Real Madrid se vio su mejor versión en el día de hoy, cuando se volvió loco el partido. Sí, mucho respeto a todos los equipos, sobre todo el Madrid, para jugar en casa y jugarse en la liga, ¿no? Yo creo que también han pensado más de lo que yo pensaba, Kiko, en los siguientes partidos. No enseñar las carreras. Los dos equipos saludan a sus aficiones, ¿eh? El Madrid a todo el estadio y el Barça aquí en este rincón en el anfiteatro del fondo norte. Y ya llegan los jugadores a la posición de Guas, que enseguida va a tener protagonista para la sexta. A ver, porque está el tema calentito. Gracias, Iker, por pararte, porque, bueno, un empate que aleja un poco la liga, ¿no? Bastante, vamos, ya está alejado. Bueno, está complicada, está claro. Nuestro objetivo era ganar, recortar puntos al líder. Pero bueno, hacer un empate no ha sido fácil, ¿eh? Llevamos toda la segunda parte jugando con 10. Una más. Pues nada, vamos a seguir peleando hasta el final. Porque la liga se escapa, pero quizá con 10, tal y como ha jugado el Madrid, se ve un poco a victoria, ¿no? Bueno, esto es muy importante.